Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión en Ruta Auténtica. El día de hoy tenemos la emisión número 27 y en esta emisión nos acompaña Nati Multari, Natalia Multari. Ella es una gran amiga, es una de las más allegadas que tengo de la lógica global convergente. El cariño es inmenso por Nati. Te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación. Yo sé que no es, o sea, para algunas personas es muy fácil en la exposición pública, en las redes sociales, pero para otras personas no es tan fácil. Así que te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación para hablarnos de tu proceso dentro de la LGC y bueno, bienvenida, Nati. Gracias, San. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que sí, tal cual como vos decís, para mí no es fácil, como decís, la exposición. Pero bueno, acá estoy, como te As- decía, lista para hacer el ridículo. Asumiendo el desafío, ¿no? Lo que para Asumiendo el algunos es desafío. muy fácil, para otros no es tan fácil, pero bueno, nos ponemos disponibles para ver qué descubrimos de nosotros mismos autodesafiándonos en cosas simples como Totalmente, esta, ¿no? totalmente. Yo acá ya estoy a puro registro, a puro registro. Ya empecé Bien, así. bien, genial. Bueno, mi Nati, vamos a contarle a la gente quién es Natalia Multari. Qué pregunta sencilla pero difícil a la vez. Primero madre de dos niños, dos varones, uno de 2 años y otro de 7 años. Formó una familia, soy abogada ya desde hace 11 años aproximadamente, 11 años abogada, y bueno, y en el camino tuve muchas inquietudes que también fui transitando. Muy curiosa, una persona muy curiosa, me considero muy curiosa, eterna estudiante. Claro, Nati tiene una particularidad, a mí siempre me ha llamado la atención. En esta época, de los 70 para acá, la mayoría de familias, máximo, máximo, tienen cuatro hijos, o sea, por mucho, tienen cuatro hijos, tres, dos hijos. Y yo recuerdo la primera vez que hablé con Nati, no sé por qué salió el tema. No, yo soy la décima, la mayor de 10 hermanos. La La mayor de mayor. 10 hermanos. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible? Entonces, Wow, sí, tremendo. me gustaría como comenzar por ahí, ¿no? Por tu familia, cómo fue ser la mayor de 10 hermanos, o sea, no sé, como que uno se siente mejor cuando uno es el menor, ¿no? Cuando hay 10 hermanos o 9 hermanos más grandes que uno y uno es o el del medio o el último, ¿no? En el caso tuyo te tocó ser la mayor. ¿Cómo fue eso de ser la mayor de 10 hermanos? ¿Cuánta diferencia hay entre tus hermanos? ¿Cuántos años hay entre la más chica o el más chico y tú? Sí, me hiciste dar cuenta primero que es algo que por lo que no empecé, así que dije, bueno, he superado un poquito el ser hermana, digamos, porque también tiene un peso, tiene un Sí, peso ser la hermana mayor, digamos, claro. y encima de 9 hermanos, o sea, Wow. es como fuerte. Hoy lo puedo vivir desde un lugar mucho más liviano, digamos, con todo, justamente una de las cosas que me aportó la LGC, ¿no? Bueno, en principio se repartían mucho las tareas, había asumido muchas tareas, por supuesto, porque cuando son muchos hijos, uno va cuidando al otro, en realidad. Claro, Entonces me tocó ser hermana madre de varios hermanos, de varios. Es algo que en lo concreto yo lo vivía como algo natural, algo que estaba dado de esa forma, era así, no había posibilidad de entrar en una cuestión de rechazo con la situación, porque en ese momento era como se daba. Y bueno, nada, también hemos tenido mucho, con mis hermanos, mucho momento de juego, mucho momento de estar al aire libre, de vivir colgados en los árboles, de cosas que, no sé cómo hubiese sido sin hermanos, por ejemplo. claro, Pero sí, mucha responsabilidad y por momentos, y si bien yo no lo cuestionaba a la situación, sí lo sentía como un agobio muchas veces. Tener que estar gestionando comportamientos que en esa edad tal vez no tenía la capacidad para hacerlo, claro. pero no hace mucho tiempo, o sea, habrá sido hace como 2 semanas atrás, o tres, ponele, que me llegó esta comprensión, todos por algo transitamos lo que transitamos, Ujú, digamos, viéndolo desde mi perspectiva futura, digamos, acá en el presente, ujú. a esa Natalia del pasado, ¿no? Que acompañó un montón de niños y que acompañó en la crianza también. Primero que eso me despertó a mí un interés profundo por el desarrollo humano, profundo, Mira, porque yo vi muchos desarrollos, vi muchos, claro, y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué este niño se arrastra y todavía no camina? ¿Y por qué? O sea, no es que no lo criticaba, lo observaba como un niño que observa el mundo y era claro. parte de mi, ¿no?
Después, no sé, vi muchas cuestiones que en ese momento eran verlas y hoy en día después se convirtió en una pregunta enorme que me hicieron cuestionarme un montón de cosas ya de grande, ¿no? Desde qué lugar yo me posiciono para acompañar a las crianzas, desde qué lugar yo me paro para observar a ese sujeto que ella ya es un sujeto, ¿no? Es una Claro, persona humana. ¿Qué herramientas le puedo brindar? ¿Cuál es la respuesta que puedo tener hoy que antes no tenía? Porque también eso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empecé a estudiar la especialización en desarrollo infantil temprano. En algún punto yo tenía, o sea, estaba estimulada por mi entorno a sacar respuestas que todavía no había transitado. En algún punto no estaba lista, entre lista, comillas, ¿no? aparentemente, claro, No estaba lista para esas claro. respuestas, ¿no? Ujú, Tener 7 años, cocinar, cambiar pañales, limpiar la casa por completo, ¿entendés? Bueno, y después manejar y abarajar un montón de variables adultas, tal vez, que también hay que tener como para llevarlas, ¿no? Claro, fue como darme cuenta de esto, que yo, o sea, si me miro desde el presente al pasado, ujú, seguramente era como un elástico muy estirado, ¿no? ujú. Pero es lo que a mí me preparó y lo que a mí me dio como una base para luego, no sé, por ejemplo, que la lógica me resuene, porque yo cuando he ido a varios eventos, y en muchos eventos no entendía, era como que iba por resonancia profunda, pero había muchas cosas que no las comprendía, pero no sé, evidentemente tenía algún espacio donde eso y se iba como acaparando para en un futuro, en un paso a paso, irse desplegando y que a mí me llegue esa comprensión más profunda y que se me ancle más en la biología esa información. Pero si no hubiese tenido la experiencia, pienso yo, ¿no? Pienso, así que no sé, tiene un margen de error que si esa experiencia en la infancia no hubiese existido, tal vez no hubiese resonado con la lógica, porque me superaba ampliamente y tal vez tenía como este margen más cortito, ¿no? No, esto no, que a la vez para mí es como, yo lo admiro en las personas que tienen esa capacidad de hacer un uso muy eficiente de su energía, ¿no? Esto va más allá de mi límite, listo, hasta acá. Ujú, En ese momento no tenía esa capacidad, claro. porque, pero no sé, seguramente desde chica, como que a mí el límite constantemente se me iba corriendo, 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 ¿no? O vivía mucho en zona límite, mucho, mucho ya de chica. Entonces, bueno, ahí desde el trauma llegué a la lógica, seguramente. Bueno, un niño también no juzga en algún aspecto, entonces, Ujú. nada, responde a la necesidad del contexto. Evidentemente estaba respondiendo a la necesidad del contexto, no estaba juzgándolo, simplemente, tal vez, como más conectada con el impacto que muchas cosas me producían, por supuesto. Pero no, pero fluía con lo que iba sucediendo, no se cuestionaba, digamos. Claro, ahí me das pie para hablar un poco acerca de lo que es la maternidad, lo que es la paternidad, lo que es la crianza y lo que nos puede entregar lógica gravitatoria y conceptual en la aplicación, ¿no? En el rol de ser padres en este 2024. Tendemos a irnos a los opuestos, ¿no? Primero era el machismo, entonces ahora está en boga el feminismo, que sigue siendo una polaridad que finalmente, pues, desde mi punto de vista, pues, nos hace es como darnos la apariencia de cambio, pero en realidad no existe ningún cambio porque no hay cambio real si no hay una integración. Visto ya desde el 2024, digo, cambiar, o sea, decir cara o sello es la misma moneda. ¿Qué me quieres vender, cierto? En cuanto a la manera como uno mira el pasado cuando hay situaciones difíciles, hay dos vertientes, ¿no? La del trauma, como lo nombrabas, pero tenemos la oportunidad de verlo de dos formas, o con el victimismo de que eso no debió haber sucedido, o y que nos lleve al resentimiento y que eso nos deje no como ancla el pasado, sino anclados. O la otra es decir, qué oportunidades me dio, qué habilidades pude, o sea, me dio la oportunidad esa situación de desarrollar y que hoy puedo capitalizar y que hoy me enriquece, ¿cierto? A mí me parece que en este instante estamos a la tendencia del victimismo, ¿no? De que hay un resentimiento o una herida de una realidad que sucedió en el pasado que para mí no fue ideal y me tiene ahí emocionalmente con dolor, con herida, con resentimiento y no me permite en el presente poder capitalizar esa situación. Porque fulanito me hizo, porque el sutanito tal cosa, porque sí, porque los demás sí podían vivir unas ciertas realidades que yo no pude vivir en ese momento. Yo me imagino tú
querías ir con tus amigas y con todas las responsabilidades que tenías, quizás no podías salir con tus amigas como de las compañeras de colegio podían hacerlo y tú no. Entonces, ¿tú cómo asimilaste? Ya nos habías ido contando un poquito eso, pero ¿cómo asimilaste esa parte, la parte de la oportunidad de quedarte en el trauma o capitalizar la experiencia que tenías en ese momento, ¿no? De los 7 a los 20 años, digamos. Wow, qué zarpado, qué buena pregunta. Nunca me la había hecho. ¿De qué forma la asimilé? Siempre busqué mucha ayuda, por ejemplo. Ah, genial. Una forma, en mi caso, de asimilar fue siempre buscar mucha ayuda, buscar otras perspectivas. Siempre Bien. estuve como en eso, en esa búsqueda de otras perspectivas, otras maneras de ver la vida, que iba por resonancia, porque no sé si era que yo que me lo proponía buscar, sino que Ujú. había algo en mí que yo sabía que había algo más, que no se terminaba ahí, que esto no era así solamente. Entonces, bueno, nada, eso me fue impulsando, esas preguntas que yo me hacía internamente, ¿por qué una persona se comporta de esta manera? ¿Por qué sucede esto? Me hacía muchas preguntas de chica, al ver una familia tan extensa, tan grande, ¿no? Tan vasta, Ujú. tan rica, porque rica en ese aspecto Sí. de poder observar patrones de comportamiento, bueno, esto para mí era un deleite en ese aspecto. Entonces, si bien había cosas que yo vivía que me producían mucho impacto en ese momento, también observaba, justamente, era lo que a mí me llevaba a hacerme las preguntas. ¿Y esto por qué sucede? ¿Y por qué una persona actúa de esta forma? ¿Por qué? O sea, eran preguntas, tenía muchas preguntas, ¿no? Hasta llegar a preguntarme quién soy, para qué estoy. O sea, a ese nivel, ¿no? Preguntas de Claro, tipo existenciales. Hoy en día le puedo poner que es una pregunta existencial. claro. Para mí la forma de asimilarlo fue esa, fue con, no sé, yo considero que hubo muchas sogas que se me tiraron muchas sogas, Ujú. mucha ayuda, no sé cómo explicarlo. Pero haber llegado muchas, bueno, en su momento también, o sea, estaba el marco de la familia, de mi familia, pero además después yo fui reconociendo que había otros contenedores más, Bien, ¿no? Que a veces, que tal vez mis referentes afectivos más grandes, más importantes, que eran mis padres que estaban enfocados en la supervivencia, que también es parte de la vida, ¿no? Pero que claro. estaban enfocados en otra cosa y no podían ver otros detalles. Ujú. eh, bueno, había mucha gente que contenía también, había muchas, estaban mis abuelos que vivían al lado, después teníamos la institución que era, nosotros estudiábamos en una escuela que era religiosa, en ese momento de monjas, Ujú. pero toda la institución era que nos contenía en realidad, toda no, la institución nos Wow. contenía porque mi abuela había trabajado 30 años ahí, era nuestra segunda casa, más o menos yo entraba a la casa de las monjas como si fuese mi casa. Genial. Y nada, y había muchas personas, profesores, o sea que hasta el día de hoy me encantaría reunirme con todos porque fueron como, nada, ese puente que Ajá. también tuvo una mirada diferente hacia la infancia, o hacia mí en este caso, porque estoy hablando de mí, ¿no? Pero de observar, de poder ver, o sea, mucha gente que también pudo verme en ese aspecto, Ujú. ¿no? Porque, a ver, el niño en el desarrollo existe en la medida que es visto también muchas veces, ¿no? Sí, Cuando, sí, en la medida que es visto también existe, o sea, sí, porque va construyendo su subjetividad, va construyendo su matriz de desarrollo, su matriz relacional. sí. Entonces, es muy importante el entorno para un niño o una niña, ese Ujú. entorno, ¿no? Sí, Eh, yo creo que una de las formas que tuve mucha contención del entorno, tuve mucha contención, mucha, bien, eh, en ese aspecto. O sea, eh, cuando parecía que no, era un montón, ¿no? Había un montón de variables más. Y después de eso, muchas preguntas, eran las preguntas, para mí fueron las preguntas. bien. Fueron las preguntas las que me hicieron llegar a lugares de donde pude ver otras cosas, otras perspectivas para abordar la realidad y justamente si bien, obviamente, es todo un proceso constante porque el seteo está, ¿no? De esto Ujú. de enseguida, que es enseguida la víctima, ¿no? O sea, el primer caminito es Es lo más victimizarse, ¿no? fácil, ¿no? Lo más fácil. Porque no hay Claro, que razonar mucho, ¿no? La culpa es del otro, yo soy la víctima y ya está, no tengo que hacer nada porque la responsabilidad la tiene el otro. Cuando uno asume la responsabilidad y hay un trabajo que realizar, que obviamente no se lo vamos a pedir. Bueno, hay casos de casos, ¿no? Pero no lo vamos a pedir a un niño de 7, 10, incluso a los 20 años todavía uno, a los 21 creo que termina una etapa de maduración a nivel cognitivo que uno podría llegar a empezar a formularse nuevas preguntas, ¿no? Pero hay niños que, bueno, ya la historia nos ha contado de niños casos que uno queda sorprendidísimo, ¿no?
también es cultural, en algún punto es Sí. cultural, porque hay otras culturas que ponerle un niño a los 5 años ya sabe pescar un pescado, ya sabe cocinárselo, ya sabe un Ujú. montón de cuestiones, Los y asiáticos como que, hacen una cantidad de cosas que uno no hace. no, tremendo. Tremendo fogón, Eh, es una criatura como de 5 años y el fogón más grande que él y cocinando. Uno dice, wow, ¿a qué horas? Está bien que, bueno, depende de la situación y el contexto, y así, lo que impera en el contexto es una capacidad de respuesta, puede ser forzada, esa capacidad de Ujú. respuesta en el sentido, o adelantada, por así decirlo. Una madurez precoz, en algún punto también termina siendo cultural la cuestión, Sí. porque depende de dónde uno se pare, del contexto donde uno se posicione. Es que en realidad es una relación que uno tiene con el entorno, o sea, es la comunicación interdimensional que uno tiene con el territorio que está habitando y ese territorio es el que hace que uno puedan emerger de uno ciertas habilidades, de acuerdo al rol que uno tiene como antena biológica, de acuerdo a ese territorio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú, de acuerdo a la experiencia que tú tienes como madre con tus hijos, de que se vea plasmado esa comunicación con el territorio? ¿Has tenido la oportunidad de vincularlo o por el momento solamente es la dinámica del clan? Porque uno ve, ah, mira, mi hijo hace esto igual que su abuelo, ah, mi hijo tiene tal cosa igual que su abuela y cosas de esas es lo primerito que a uno le emerge, ¿no? Cuando tiene sus hijos. En el caso tuyo, ¿tú has visto alguna vinculación con el territorio que están habitando en este instante? No, por ahí en los caracteres de ambas partes, de ambos niños, uno nació en pleno microcentro, en 11, código 11, Capital Federal, Buenos Aires, y el otro nació en San Rafael, Mendoza, Bien. código 60. Tal vez, bueno, Gael, que es el más chiquito, digamos, tiene una personalidad como más aplacada, pero también lo relaciono mucho con el estado en el que también el entorno acompaña en ese momento y que para lo primero que yo puedo ver y que más me llama la atención son las personas humanas que lo rodean, o sea, en ese momento, porque tal vez con Noah yo estaba como todavía, era toda una novedad, todo era nuevo, todo era desafío, pero todo al 100% desafío. Entonces estaba en otra posición yo cuando nació él también, que también trae lo suyo, por supuesto. Y después con Gael ya estaba como más tranquila. Obvio, cada niño es un mundo nuevo, una relación nueva que nace, porque es una relación nueva. Yo veo la diferencia plena en el vínculo, o sea, es otro vínculo porque son otras personalidades, tienen otras matrices, tienen otros intereses, bueno, cambian completamente, pero no, sí lo relaciono más con el entorno, Ujú. pero no sé si la variable tierra, digamos, no lo veo todavía desde ahí, digamos, no, Bien. no. Es como que los marcos están, Ajá. pero es como que reconozco un límite ahí todavía porque estoy en proceso, el marco personal, el clan y la especie, y hasta ahí y es un montón, ¿entendés? Sí, Y es un montonazo, y sí, no sé si llego todavía, que no soy yo, sino que me entrego a que sí, que sé que hay otros marcos y que, bueno, que claro, contienen, pero claro. después ya, digamos, de darme cuenta en la parte de los códigos, cómo influye el código, la verdad es que no. Estoy como centrada mucho en cosas como muy, muy elementales, muy básicas, que para mí tienen que ver con esto de la biología, digamos, ¿no? Como Ujú. de bajar a la biología, de bajar, ¿no? Porque, bueno, el otro día hablaba con una amiga también que la biología ya está atravesada, ya es la primera que nosotros estamos con el delay de percibir, el delay, ¿no? En esto de Ujú. interpretar al traductor, al cuerpo, ¿no? Pero estoy como más como en eso. O sea, no me quiero tampoco ir demasiado yo, porque a mí tampoco, en otras instancias de mi vida sí me he ido mucho para comprender otras cosas mucho más grandes, y no, yo estoy acá, estoy en mi vida real, y en mi vida real estoy detectando todo el tiempo cosas que me pasan y que son muy básicas y muy elementales y que es donde realmente estoy. O sea, se me activa el ego en una conversación, con mi marido cuando hablamos sobre alguna cosa, porque quiero tener la razón, ¿no? Porque también está este interés muy profundo en acompañar desde otro lugar, ¿no? Ya sea el área laboral, primero principalmente el hogar, para mí puertas para adentro donde se sienta todo, es puertas para Sí, adentro, pero después también, ¿no? Desde el ámbito laboral, ámbito relacional con no sé, con los profesionales, eh, no sé, la persona que viene y que tiene una consulta, que está separando, que quiere tener su hogar, que, bueno, en fin. Entonces, sí, me enfoqué en lo que es el ámbito del derecho de la familia, estoy como también
poco enfocada también en lo que es derechos reales. ¿Qué tan importante es para nosotros esa comunicación de mí a mí? En el caso tuyo, en tu rol como madre, en tu rol como hermana, en tu rol como hija, en tu rol como abogada, cuando tienes que ir ya a atender a otras familias, pues desde los 7 años asumiendo esa capacidad de respuestas, pues obviamente sé que tienes mucho de dónde apoyarte a través de tu experiencia de qué cosas son justas o no son justas, son reales y no son reales, ¿no? Porque eso nos da a nosotros una perspectiva, alguien que no tuvo problemas y llega a hacer pactos de otras personas, de otros, voy a decirlo, de otros culos, como con qué, solamente con el estudio del derecho y ya está, con el estudio del decreto y ya está. Creo que no habría la riqueza que hay en ti si una persona viene a pedirte pues la colaboración y el apoyo para llegar a esos pactos. ¿Cómo ha sido para ti en estos últimos años, capitalizando pues todo lo que tienes de experiencia, con el riesgo de haber quedado traumatizada y haber proyectado en estas familias el trauma? ¿Cómo ha sido? Cuéntame un poquito o cuéntanos un poquito cómo ha sido esa interacción con los demás, con ese desconocido, de llegar a esos pactos, a esos acuerdos, a esas realidades que son de otros, que no son propias, el otro que no soy yo, no, que no piensa como yo, que no siente como yo, que no tiene las mismas prioridades que yo. ¿Cómo ha sido ese desafío? Tremendo, un desafío tremendo. Por eso agradezco todo lo que pude transitar de la LGC, porque también son conceptos, o sea, esos conceptos son conceptos de donde yo hago mucha base, o sea, me he tomado esos conceptos para poder trabajar principalmente internamente. Yo creo que un profesional, una persona, ya sea que acompañando a una un niño menor de edad, o siendo profesional, abogado, médico, cualquiera, tiene que tener un trabajo personal muy profundo para acompañar a otras personas. Tiene que tener un trabajo personal muy profundo para acompañar a otras personas. O sea, si no es ese trabajo personal, es muy difícil. Ya sea haya tenido esa experiencia o no haya tenido esa experiencia, no importa. El tema es, en el momento, es qué trabajo personal, o sea, si hay un trabajo personal profundo. Sí me ha pasado muchas veces también de ver y de escuchar situaciones y enojarme profundamente con la situación de, pero ¿cómo vas a responder de esta forma? O sea, si estamos caminando juntos hacia un lugar donde queremos evitar la rivalidad, queremos, en todo caso, bueno, que sea un espacio, una oportunidad para el autoconocimiento, una oportunidad para que vos puedas darte cuenta dónde estás y asumir compromisos desde dónde estás. ¿Desde dónde estás? Bueno, nada, en el derecho a veces pasa que en los acuerdos un movimiento puede cambiar las cosas. O sea, un movimiento hecho cambia un montón los acuerdos a los que uno pudo haber llegado o, digamos, ese lugar hacia dónde ir o ese viraje que hay que tomar. Bueno, y esto, el principal concepto es el otro es otro, es un otro, el otro es un otro. Entonces, para mí es como un autoaprendizaje constante. El otro es otro y es donde está. Y en realidad, en todo caso, es mi responsabilidad poder llegar a donde está el otro. Porque es muy violento también, que eso me fui dando cuenta con el mismo ejercicio, tratar de que el otro vaya hacia un lugar donde no está. Es violento, es dañino. Por más que para mí sea ese el camino y tenga la convicción de que sea ese, si el otro no está ahí, no está, y si en todo caso habría que hacer alguna acción que uno no estaría en conformidad de hacerla, bueno, listo, poder también derivar ese caso, poder soltarlo, poder decirle, mira, bueno, hasta acá con vos, pero yo puedo recomendarte un profesional que sí puede ir por ese camino que vos estás necesitando en ese momento. Y tal vez en otro momento eso no quita que esa persona vuelva, pero en definitiva, en mi caso lo que últimamente, lo último, que es lo que a mí me está sirviendo mucho para acompañar desde ahí, es mi registro personal. Desde mi registro, o sea, eso es lo que yo puedo brindar, desde donde yo estoy es lo que puedo brindar. Te voy a decir un ejemplo, es un caso de alimentos, acompañar a la persona a que pueda hacer un registro exhaustivo, muy básico, o sea, acá no hay nada místico, no hay nada volado ni nada de eso, sino muy básico de cuáles son los gastos que vos tenés día a día, cuáles son los gastos que vos tenés de servicios, cuáles son los gastos que tenés en el alimento, y eso obviamente hay una proporción que te corresponde a vos, que eso es lo privado, y hay otra parte que es pública, que no es tuya, pero que vos administrás de un otro. Entonces también haber adquirido como también esa formación en lo que es administración de recursos, o sea, eso también me sirvió muchísimo. Yo fui descubriendo que recién no hace mucho que tengo tanta conciencia de cuánto consumo mensualmente de kilowatts de energía. O sea, no hace mucho que tengo Uy. esa conciencia. Y entre no tener conciencia de cuántos kilowatts de energía consumí
y no pagarlo es lo mismo, es claro. exactamente lo mismo, no hay diferencia ahí. Entonces, bueno, nada, una conflictiva que puede mostrarse en el contexto como familiar, ¿no? En lo Ujú, que es alimentos, o sea, que quién va a hacerse cargo de los alimentos, en qué proporción y demás, o cómo las partes de manera cooperativa, ¿no? Pero pueden hacerlo. En ese mismo proceso, tal vez, si uno entra de un lugar más consciente, pero consciente desde cosas, de llevarlo a cosas muy concretas de administración de recursos del hogar, o sea, ujú, doméstico, muy doméstico, ujú. uno puede adquirir al final, termina capitalizándose mucho más de lo que pensaba que se iba a capitalizar, o sea, en algún punto, ¿no? O sea, termina siendo mucho más amplio ese conocimiento de uno mismo, de qué tenía excluido yo en ese presupuesto, cuáles son los excluidos del presupuesto, ¿no? Estuve también en el 2021 en la escuelita con Nair, y Mira, ahí habíamos sí, justo, no, ese lo había hecho en 2018, ese taller, que tenía que ver con esto que para mí fue generación, intenso, sí, de administración de recursos, que hasta el día de hoy yo sigo aplicando, o sea, voy paso a paso, en mi ritmo y en mi tiempo, claro. y bueno, cuando va siendo coherente para mí, digamos, y va teniendo sentido para mí profundizarlo, ahí voy y lo profundizo. Es mucho más amplio por ahí el conocimiento y lo que uno puede llegar a aprender y se entrega desde este lugar de ver el conflicto como una oportunidad de aprendizaje, Ujú. que simplemente ir por un lugar, digamos, bueno, el otro es un adversario y hay que ganar a toda costa. Exactamente, o sea, es muy pobre, digamos, si vemos ese escenario en que tengo dos opciones, o enriquecerme realmente en mi realidad porque adquiero nuevas habilidades en conciencia, me doy cuenta de las capacidades reales o dormidas que tenía y la oportunidad que me está ofreciendo, porque en realidad es una oportunidad, este conflicto me está dando la oportunidad de autodesafiarme a mí mismo y yo crecer en este aspecto a ponerme ya la fácil, el culpable es el otro. Entonces yo entro en franca lid a que el otro no gane, porque tengo ese afán de que el otro no gane, si no es porque yo no estoy segura que estoy plantada en la verdad. Si yo estuviese Totalmente. plantada en la verdad, yo no movería un dedo, porque la verdad sale a flote solita, solita. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, ¿por qué me enfrento a unas luchas de poder con un otro XX que pueden terminar en los litigios? Yo he visto litigios de 10 años entre marido y mujer, donde yo no te cedo, tú no me cedes, yo no me cedo, y ¿quiénes ganan ahí? Los abogados, porque son 10 Siempre. años recibiendo dinero, ¿no? O sea, entre más se demoran ustedes en llegar a un acuerdo, Sí, pues es mi o no, trabajo, ¿no? muchas veces hay una gran queja por parte de los abogados Ujú. que al final el derecho de familia es el que menos se gana, digamos, Ya, porque por lo menos en Argentina, son ya, casos que duran muchos años cuando entra en el ámbito digamos, de lo judicial, ajá, pero en realidad, digamos, como todo lo que es familia, ¿no? Los cuidados personales, son todavía no está muy bien pago esa área, digamos, ¿no? Que imagínate. tiene que ver, o Ujú, sea, no sé, las cuidadoras también de niños no son bien pagas, las maestras, los maestros, o sea, todo ese ámbito no está tan considerado a nivel económico, sino que hay otros ámbitos que por ahí son más patrimoniales, que tienen que ver más con lo patrimonial, aunque, a ver, cuando uno a veces, cuando se ingresa a estos ámbitos de litigios por alimentos, tiene que ver con lo patrimonial, pero a la vez tiene que ver con el sustento básico, no es ujú. que, bueno, hay una casa en disputa que Sí, también el muchas derecho veces cuando hay propiedades, cuando porque más también, difícil. total, cuando hay más bienes, porque sí, el derecho en realidad lo que sí mi crítica al derecho es que hoy por hoy estoy estudiando las materias de la profesión de Ujú, diferentes universidades de acá de Argentina, y la mayoría está muy enfocada en el derecho en lo patrimonial, y ya, no en el en desarrollo la humano. familia. Claro, Claro, en la familia, en el en lo estudio de la familia, fundamental, ¿no? En lo fundamental. exacto, exacto. Entonces, claro, no coopera esa situación, por eso está bueno poder brindar y inyectar diferentes miradas, otras miradas, y bueno, y de a poco yo creo que también, no ir de esa manera violenta, Ujú, sino porque también eso, ¿no? O sea, eso también es lo que provocó estabilidad en mucho tiempo. Entonces,
ir como paso a paso, ¿no? De, mira, hay otra propuesta, hay otra manera de llevar adelante las cosas. Ujú, eh, y bueno, nada, si yo tengo que litigar y tengo que acompañar a una familia a litigar y a iniciar desde el ámbito judicial, también, o sea, no hay ningún problema con eso, porque no me voy a posicionar tampoco en esto de ir a atacar al otro, digamos, ¿no? No, ujú, depende de cómo uno se posicione en ese lugar donde está, ¿no? claro, Tampoco es como esto de negar la otra parte, ¿no? Sino que integrarla de alguna forma y bueno, listo, es uno el que tiene la responsabilidad de ir a la justicia insertando otras posibilidades también. desglosáramos un poquito la palabra familia, ¿no? La palabra familia es fa, 6-1, que la podemos leer como fa, fantasía, empieza por fa, fa, como 6-1, ¿no? La posibilidad de uno o el límite de uno, ¿no? La única manera de uno tener estructura es que haya un límite. Si no hay un límite, no hay estructura. Entonces, ¿de qué estabilidad estamos hablando? O sea, nos gusta mucho el sin límite, pero el sin límite también nos lleva a no tener peso gravitatorio. No nos permite tener una estructura de base que nos pueda habilitar esa fantasía que queremos, ¿no? Eso ilimitado, ¿cierto? Mi, la, mi familia, ¿no? Que es ese incremento, es el la que asume el incremento. Entonces, si nosotros quizás cambiáramos un poquito la perspectiva que tenemos o la noción que tenemos de familia y quizás la viéramos desde el lugar en que yo puedo habitar un desdoblamiento, me habilita un desdoblamiento y que mi familia no está supeditada solo a papá y a mamá o hermanos, sino también mi familia puede ser cualquier entorno donde yo esté, aunque no tenga familia, ¿no? Digamos, una persona que se traslada a otro país y llega y no conoce a nadie, tendrá que empezar a encontrar la estructura familiar que le permita hacer un desdoblamiento en ese lugar, ¿no? Sostener un desdoblamiento en ese lugar, o sea, una comunicación mía a mí. Entonces, lo fundamental de una familia, desde lo que tú tienes asimilado en el 2024, ¿cuál es? ¿Cuál es el fundamento de una familia? ¿Y cuál era el fundamento que tú tenías anteriormente? Si eso ha cambiado o al contrario, lo que tú traías, eso se ha afianzado en el 2024. Muy buenas preguntas. Me dejan en jaque total. Sí, por supuesto. Para mí es fundamental hoy en día para mí el concepto de familia y de ir fundando ese concepto, porque yo creo que está en fundación, o sea que se está Ujú, fundando el concepto, no es que ujú, te puedo decir familia es tal cosa, ¿no? Sí, de lo que voy transitando yo, para mí es un marco de desarrollo, para mí es un marco de desarrollo. Una comprensión que me ha llegado no hace mucho tiempo es que viéndolo, en casa, viendo, digo, ¿no? Que a veces nos pasa, ¿no? Que queremos que las cosas sean como queremos, muchas veces ujú. nosotras, como Sí, madres, sí. y nada, y vemos que nos cuesta tanto que, a, a ver, esto sí es muy importante, no sé, que le decimos 50 veces a nuestro hijo, pero 50, y yo también soy muy consciente de que si hay que decírsela 1000, hay que decírsela 1000, no pasa nada con eso, Ujú, nada más que en el tránsito hay que estar, o sea, si bien una parte mía lo sabe, y lo siente profundamente que es así, en otro punto, en el día a día es como que uno se empieza a agotar y bueno, nada, y ahí a registrar. Me molesta tener que decirle 50 veces a mi hijo tal cosa, me molesta tener que decirle a mi marido tal cosa, que no deje tal cosa en tal lugar, que, bueno, por ejemplo, esa situación está y yo lo utilizo mucho como registro, como oportunidad para registrar, o sea, constantemente. Si no lo hago, colapso, básicamente. claro. Para mí, lo que veía era eso, ¿no? Como por ahí en referencia externa, en el afuera uno se comporta de una manera y adentro capaz que no, o sea, también observar esa diferencia, Ujú, ¿no? ujú, Pero en casa es un desafío, por ahí, repetir varias cosas algo, pero y uno dice, pero ¿será posible? ¿No lo va a cambiar más? ¿No lo va a hacer? Bueno, y cuando uno va afuera, se da cuenta que, claro, que en realidad eso era un preparativo para o sea, como que el hogar y la casa y la familia termina siendo como ese caldo, ese marquito pequeño que hace que algo se desarrolle y que no va ujú. a terminar siendo muchas veces que nosotros podamos ver y disfrutar de ese desarrollo como afeitado, ¿no? No, Como a nosotros lo ideal nos dice que tiene que ser, ¿no? sí. Pero, pero por ahí afuera, en otros yo le he visto a mi hijo acompañar situaciones con 7 años, con más chico también, que uno dice, wow, o sea,
acompañar a otros niños, a otros pares en situaciones difíciles y siendo ese marco que contiene para que el otro se pueda expresar. Entonces digo, wow, o sea, yo voy a estar renegando toda mi vida tal vez, o la vida, o el tiempo que compartamos para hasta que huelen o no sé, Ujú. pero en definitiva esto no es para mí, esto es para ellos, es para sus Sí. vínculos, para que ellos puedan expresarse y puedan ser personas abiertas al mundo y puedan expresar eso en el mundo, pero no tiene que ver. Entonces ahí empecé a ver a la familia como, y también hay momentos en los que disfruto, por supuesto, porque también veo cosas, Ujú. pero veo como ese contenedor, vamos a ponerle palabras que se utilizan mucho en la lógica ahora, ese Sí. contenedor, como un fractal del contenedor, ¿no? Ujú. Eh, que sirve para eso, para que ellos puedan, uno se pueda desarrollar, y uno también, ¿eh? Porque como los adultos que acompañamos también, porque en ese mismo proceso uno se va dando cuenta que puede tener otras capacidades de respuesta. Sí. Entonces, bueno, nada, yo por el momento mi límite es ese, es mi marco chiquitito, 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 está haciendo ese. Me preguntás más para afuera, no sé, ya todo me excede en ese Claro, punto. claro. Pero en este marco de familia, marido y dos niños, ahí es ya ahí donde estoy, digamos, ¿no? Que también me sirve para reconocer que yo estoy ahí. Hoy puedo con eso. No sé si con el resto puedo, pero hoy puedo con Claro. eso. Y así como te lo digo, seguramente, como lo debo reconocer, es como me llegan situaciones Sí, para acompañar también a veces. sí. Eh, que tampoco son muchas, porque Ujú. también yo soy muy consciente que, tranqui, 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 vamos paso a paso, faltan, o sea, basta, o sea, esto, ¿no? De no querer acelerar un proceso, porque Ujú. yo sé que tiendo a eso, tiendo a sobreexcitarme, a sobreacelerarme, entonces, bueno, listo, trabajando mucho trabajando mucho ahí, de volver a mí, volver, volver, volver. Cuando siento que me acelero demasiado, por algo, detecto, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Es mucho futuro? Listo, acá mi cuerpo está necesitando huir, bueno, vamos a darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, bueno, atendamos al cuerpo. Y eso Ujú. mismo, o sea, por ejemplo, salir a correr, salir a caminar, o sea, atender el cuerpo, a la biología, porque si no le gana la mente. Sí. Entonces, eso mismo es un trabajo que yo lo hago en casa. Entonces, como lo hago en casa, va generando todo un ambiente y ese caldo en el cual después ellos tienen recursos para tomar. Yo creo que la familia es eso, ¿no? Al margen de que uno lo hace primero porque si no estás bien equilibrada vos o estás bien parada, bien posicionada, ¿qué es acompañar? O sea, ¿desde dónde te está acompañando a un otro? O, no sé, a quien sea, tu mamá, tu papá, quien tengas a cargo, no importa. Entonces, bueno, nada, yo lo veo a eso. A la familia le veo como un espacio de contención como, a ver, también como decís vos, es límite. Ahora, el límite tiene que dar espacio. El propósito del límite es generar espacio. Si el límite no te genera espacio, sino te genera presión, te genera agobio, te genera no es un límite real, sino impuesto, ¿sí? Porque algo que da el límite real es que te da oxígeno. O sea, veámoslo en la Tierra, nos genera un espacio contenedor donde hay oxígeno, donde te puedes desarrollar, donde puedes trabajar tu alcance. Si no puedes Bueno, trabajar tu alcance en esos límites, olvídate, está siendo bueno, impuesto. eso es un gran desafío para mí, por ejemplo, el trabajar en mis alcances constantemente. Ujú. Eh, y lo hago a propósito. Sobre todo, lo tengo que hacer a propósito. O sea, me estoy acelerando con algo, me voy al alcance. ¿Qué tengo a mi alcance? Ah, lavar los platos, me pongo a lavar los platos. ¿Qué Ujú. tengo a mi alcance? Tengo a mi alcance esta criatura que me está pidiendo que esté, que le dé atención y que esté, listo, me tiro al piso, estoy ahí con él presente. Ujú. Eh, Eso, por eso trabajando mucho en eso, en lo cotidiano, trabajar mucho en lo cotidiano. Y eso para mí es la definición de donde uno está. Sí. O sea, poder reconocer dónde uno está. Si el límite no te agobia, y a mí el límite muchas veces me llevó al agobio, y fue esa la definición, Ujú. me siento agobiada. Entonces no tenía recursos hasta que el recurso llegó. Entonces cuando yo veo que estoy en una situación de agobio, porque claro, a veces cuando uno en la familia se ocupa mucho más de lo comunitario, Ujú. no, cuando no hay un balance entre lo común y lo privado, o Ujú. sea, es primero registrar, claro, no tengo, no tengo un balance entre lo público y lo privado, no Ujú. tengo un balance entre mi espacio personal y mi espacio
porque me pasaba muchas veces de que yo me despertaba y ya era, bueno, teta por un lado, desayuno por el otro niño que pedía el desayuno, ya era un mundo donde ya me despertaba y veía un otro, ya era como, ahí empezaba el principio de mi agobio del día, y así estaba mi Claro, día, entraba en ese claro, circuito de agobio, hasta que sí, me di cuenta de que, claro, yo necesitaba levantarme antes que todo. Entonces, tener mi espacio de lectura, sí, nadie, no está nadie, silencio total y yo estar leyendo o nada, estar tirada en el sillón, lo que sea, o hago un ejercicio físico, lo que sea. sí, Pero primero un espacio conmigo misma, sí, para después recibir al otro desde otro lugar. Hasta incluso a veces me pasaba que lo recibía con la mesa preparada, ¿viste? Vos decís, claro. ya está, me puedo sentar. Impresionante, ¿no? Esas 2 horas antes, cómo pueden hacer un cambio fundamental en el día completo. Es impresionante. Es una escuela. Para mí el tema del hogar es una escuela, es una formación que exige un compromiso y una decisión constante, porque si no, no hay forma de sostener una familia. O sea, comprendo las personas que pues, se separan, comprendo las personas que eligen no este desafío, mujeres que dicen, no, yo no, prefiero tener un perro a tener hijos, porque sí es es un trabajo, o sea, es un trabajo que si tú no lo haces desde esa instancia profunda que te puede sostener en los desafíos, nada, te revientas. O sea, en el tiempo pasa el tiempo y tú no vas a poder sostener la familia. Tiene que estar muy bien fundamentadas las razones por las cuales tú estás en pareja y las razones por las cuales tú decidiste tener una familia para que esa familia pueda desarrollarse a través del tiempo, ¿no? Que pueda ser duradera, ¿no? Como siempre, ¿no? La fácil es decir, esto no sirve, mejor me voy, partamos cobijas, porque es un autodesafío. Siempre me tengo que autodesafiar y no es un tema de soportar, porque la gente dice hay que soportar, hay que tolerar. No, hay que desarrollar habilidades nuevas, un autoconocimiento y un descubrimiento donde tu conciencia se va expandiendo y tú ves el aporte del otro a esa expansión de la conciencia. Si esa conciencia no se expande, lo único que queda es cada uno. Te escuchaba y se me venía esto de, claro, no es soportar, justamente, es No, asumir que no soporto, no lo puedo soportar acá en el soma, no lo soporto. claro, claro, ¿Entendés? Entonces, si vos lo asumís, sí, eso es el trabajo, es el trabajo constante. No soporto sí. que mi hijo grite, no soporto, porque, a ver, está pasando, no Mm, es que no está pasando, por más que yo te puedo decir, por ejemplo, en un día, te puede surgir en un día, hay días que no soporto que mi hijo me pida 500 veces algo, no lo ujú, soporto. Entonces, nada, y no nos animamos ni siquiera nosotros a reconocer eso, ¿entendés? claro. Como tener miedo de que si le tiene una fiebre, tengo miedo que mi hijo se muera. Obvio que Ujú, cuando uno lo empieza a reconocer, uno lo empieza a sí, reconocer y lo empieza a registrar realmente, ahí es donde vienen los recursos. ¿Y qué sí, recursos? Bueno, listo, vamos a trabajar en tener más confianza en la biología. Trabajemos en sí, eso, si es lo que nos falta. ¿Qué nos falta? Nos sí. falta trabajar en la confianza en la biología. Listo, vamos hacia eso. Y aparece. Claro. Visto, límite asumido, límite expandido. Para mí eso es ley. O sea, si me niego a Ese es ver el el límite y no asumirlo, olvídate, no hay crecimiento posible ni hay expansión posible. Ma y pa. Dentro de los fundamentos de la lógica gravitatoria y conceptual en el año 2013, ¿con qué empezamos? 2013-2014. Ma a la pregunta, pa a la respuesta. Tú has podido, de cierta manera, asumir que parte de las respuestas que nosotros tenemos son por las preguntas mal, mal formuladas, por la expectativa, primero que la pregunta que me pueda expandir tanto mi realidad como mi conciencia, para que el otro sea la respuesta a eso que yo estoy preguntándome. Yo algo que tengo que darme, o sea, darme cuenta es que muchas de las realidades que yo he vivido es gracias a las preguntas que me he hecho. Algunas cuestiones han sido muy dolorosas, ¿sí? Porque no me he dado cuenta, el punto ciego ha sido el victimismo y el resentimiento. Si el fundamento está en resentimiento, en victimismo, en que la culpa es el otro, ¿cuál es la respuesta de la realidad? ¿Qué es lo que yo voy a ver reflejado allá? Algo que me refleje eso
que estoy asumiendo acá. ¿Sí? Ma es la pregunta, pa, la respuesta. Se abre la experiencia y luego se cierra con la respuesta. Eso es doloroso porque eso te lleva a despertar y a generarte también la capacidad de respuesta. Es decir, nosotros somos responsables de una parte de nuestra existencia a través de las preguntas que nosotros nos generamos. Y nosotros todo el tiempo nos estamos haciendo preguntas, seamos conscientes o no conscientes de ellas. Entonces, lo importante sería que nosotros nos diéramos cuenta que hay respuestas afuera, o sea, todo lo que yo veo afuera es una respuesta, independiente de los actores que estén. Y cuando yo veo que todo es una respuesta a una pregunta que yo me hice, entonces, ¿qué es lo que se está respondiendo ahí? ¿Qué pregunta se está respondiendo ahí? Desde lo que te acabo de decir de Ma y de Pa, ¿tú cómo has vivenciado esas preguntas que te has hecho y que tu familia te muestra? Tremendo. Me quedé apasionada escuchando todo lo que estabas contando, porque uno de los roles que siempre me ha despertado muchas preguntas fue el rol de pareja. Bien. Fue el rol que más cuestiones siempre me trajo, ¿no? Entonces, bueno, nada, hoy por hoy, nada, obviamente que no sabemos ni siquiera cuál es la función de la pareja. Estamos abriendo esa pregunta, yo lo estoy escribiendo esa pregunta, cuando se me viene alguna situación así que de interpretación de mucha mente, bueno, ¿cuál es la función de la pareja? Realmente, o sea, no, lo empecé a escribir, digamos, y después me sorprende la realidad, completamente. Respecto de esto que decías, de las preguntas, cuando uno ve reflejado en afuera, por ejemplo, en situación de queja constante con uno mismo y con el otro a veces, he estado en ese lugar, sí. Y eso me llevó a mí a preguntarme qué espero recibir del otro, qué es lo que espero recibir. Aunque también registré que todavía tengo expectativas del otro. No me doy cuenta que el otro es otro. Claro. Obviamente que eso está registrado como marco, ¿no? Como concepto, ¿no? Pero, ¿qué espero yo del otro? Cuando vos registrás y podés escribir y podés, porque para el escribir vuelve analógico, lo que no es analógico, lo pasa por el cuerpo, que el cuerpo sabe mejor qué hacer con eso, ¿no? Como dándole la posta al cuerpo. Sí. ¿Qué estoy esperando yo del otro? Yo estoy esperando que sea cariñoso, que me preste atención, bien, bien, perfecto. Una vez que la escribís, te das cuenta de que en realidad eso, cuando lo integrás ya no lo vas a pedir del otro. Entonces, ¿no será que soy yo la que tiene que darse más cariño? ¿No será que soy yo la que tiene que darse más atención? O darle. También, Porque uno también, exige muchas cosas, muchas veces también. se pilla en que uno está exigiendo lo que no es capaz de dar. Sí. Pero bueno, nada, ahí está como esto, ¿no? De la pregunta. Ya cuando preguntas, cuando te haces la pregunta Sí. abre, por lo Sí. general. Esto es cero creación de realidad, digamos, ¿viste? Es el paradigma de crea tu realidad. No. Tomás la responsabilidad y eso es tu trabajo. Eso es trabajo Sí. para vos. Sí. Y Sí. ahí es donde vos decís, no estás aburrida, no te puedes aburrir, No, no hay porque tenés forma. mucho Yo no, trabajo, sí, es mucho tenés trabajo. mucho trabajo. Es mucho trabajo. Sí, 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 cada conflicto. Y mira, cada vez que, o sea, Te dejás de quejar. El otro día, sí. perdón, el otro día había un audio chiquitito que lo compartía ahí con amistades. Decía un videíto que decía, había un consejo de un señor que decía, cuando te quejas, cuando estás quejándote constantemente, la único que te puede sacar es el trabajo. Trabaja. Trabaja. Sí, sí. Es bien concreto y es verdad. Es verdad. Hablando, bueno, metiste el tema de la creación de realidad. Eh, Ahí es un tema heavy, ¿no? Uy, qué difícil. No, entremos en Sí, eso, ¿por entramos qué? en una. Porque algo que uno se da cuenta es que cuando uno habla, a mí me ha pasado de decir cosas en la mañana y decir así de boca suelta, si yo estuviera en tu lugar, yo haría tal cosa y pum, 12 de la noche ya estaba viendo esa realidad. Y la realidad diciéndome, y no que sí, que en el caso tuyo tal cosa, bueno, pues fue poner apuesta de que si era capaz o no era capaz de hacer eso que decía que. Entonces, yo lo que veo no es tanto una creación de realidad, sino es una conversación con la realidad. La realidad te toma la palabra, Total. ¿sí? Y entonces ahí no es un tema de creación de realidad, sino de responsabilidad. Y decir, lo que sale de acá no puede salirme así como así, o sea, tengo una responsabilidad de qué es lo que estoy emitiendo y para qué lo estoy emitiendo y qué consecuencias tendría
eso que estoy emitiendo. Y eso acá no es un tema de simplemente disfrute, porque la creación de la realidad yo la veo más como un disfrute, como un consumo, y acá la invitación es a una toma de conciencia de lo que yo estoy diciendo. Cosas de los creadores de realidad que dicen, pues si usted no quiere el carro azul, pues pida lo rojo. Bueno, sí, es verdad, o sea, si usted no quiere el carro azul, ¿qué hace pidiendo el carro azul? Pues pida el rojo, que si es lo que usted es lo que quiere, ¿no? Ahora, cuando le llegue el carro rojo, ¿para qué lo quiere? ¿Ostentarlo? Se quedan vacíos, ¿no? ¿Y por qué está ese vacío de cuando se crea la realidad? Ya tengo la casa, la mansión, ya tengo los millones, ya tengo, y aquí adentro cuando me voy a dormir, ¿qué queda? Pues como solamente fue experimentación, solamente fue tener eso, pues se va a quedar vacío. ¿Por qué? Porque no hubo una toma de conciencia del proceso para llegar a tener lo que se llegó a tener, ¿no? No hay una conciencia de lo que pienso, de lo que siento y de lo que hago, que tiene que haber una coherencia. Entonces, la queja termina, o sea, a mí me preguntan en este momento, ¿cómo se elimina la queja? Es cuando yo me puedo hacer responsable de lo que pienso, de lo que digo y de lo que hago. Y que esas tres cosas estén en coherencia. Y que independiente de que me estén viendo o no me estén viendo, yo sigo teniendo esa misma integridad, ¿no? O sea, que no solamente que se lo digo a Nati, entonces aquí en la casa soy otra persona y aquí no juegan las mismas reglas. En todo lugar van a jugar las mismas reglas de lo que yo estoy diciendo y comunicando. No se trata de que no te pase. Claro. Pero bueno, fue todo un proceso eso, fue todo un aprendizaje también. Al contrario, no se trata de que no te suceda. Vos podés tener un ataque de ira, vos podés tener un ataque de bronca, Ujú, vos podés, a ver, si lo utilizás como eso, como una oportunidad para, justamente, para llegar a la coherencia, ujú. ¿no? O sea, aprovechás este proceso, porque es un proceso, para evitar una coherencia mayor o no. Esa es la cuestión. Cuéntame, ¿cuándo conociste tú a la lógica gravitatoria conceptual, a la LGC? Eh, ¿Qué estabas haciendo antes de conocer a Alejandra Casado? Antes de conocer a Alejandra Casado, yo justo estaba muy con el tema de la educación, Ya. de las diferentes ramas educativas. O sea, como que había entrado en ese campo de conocer que había otra forma de educar, otra forma de acceder al conocimiento. Hoy tenemos otra cosa, hoy ya es más Ujú, profundo todo eso. Era la época había escuchado educación prohibida, me acuerdo, entonces estaba ujú. muy con todo eso, estaba con educación 3000, que nunca lo profundicé igualmente, educación 3000, porque, no sé, todavía hay algo que incluso el libro está, pero nunca lo pude leer profundo. ¿Qué más? A ver, estaba con la programación neurolingüística, con la Mira, PNL. Bueno, eso, y me estaba recibiendo. Justo antes de conocer la lógica, me recibí. Justo, o sea, me recibí y al tiempito conocí la lógica. Eso fue en 2013, 26 de 2000. octubre, o sea, van a ser 11 años ahora en octubre, ¿Tu primera que voy. derivación cuándo fue? El 26 de octubre del Bien. 2003. Bueno, vamos a contarle un secreto a los oyentes. Nosotras dos lo sabemos, los oyentes no sé. Nati nace un 5, un 6 de mayo de 86. 1986. Y bueno, ya los oyentes saben, yo nací un 27 de agosto de 1972. Por consiguiente, por frecuencia del año, positiva del año, Nati es la fecha de nacimiento de Nati o la frecuencia del año es mi fecha de encaje y por consiguiente la fecha de encaje de Nati, donde su negativo se positiviza, más básicamente es eso, es mi fecha de nacimiento. Entonces somos los puntos de encaje, que como que la convergencia entre las dos se da a un nivel más abstracto. Entonces, la conversación aquí fluye, pero yo siempre tengo la sensación de que están sucediendo cosas más a nivel abstracto, como que algo se acomoda, ¿no? Como que algo naturalmente se acomoda. ¿Tú cómo has percibido esta, no sé si sincronicidad, no lo sé cómo llamarlo? Sí, sí, yo lo veo así como eso, como tal cual, como un vínculo,
auténtico, lo siento como auténtico, sí, como que hay eso, como decís vos, hay una sí, fluidez, sí, eh, sí. hay cuidado en el vínculo, hay cariño, entonces, Hay nada. transparencia también. A mí me parece que hay mucha transparencia y mucha honestidad en o sea, lo que yo percibo con Nati es una apertura que, tú sabes que uno cuando se relaciona con las personas, uno ve el límite de alcance de la persona y que uno también tiene que resguardar un poco su vulnerabilidad, ¿no? Yo no es que sea, yo no tiendo mucho a ocultar mi vulnerabilidad. Lo que he ido trabajando es darme cuenta cuál es mi vulnerabilidad y no exponerme tanto al otro. ¿Para qué? Para que no me funcione como a la inversa, es decir, de tanto protegerme, me pongo más vulnerable de lo que realmente soy vulnerable. En cambio, si yo tengo a vista mi vulnerabilidad y sé que mi límite es esto y le pongo el límite al otro, que en sí mismo es un límite a uno. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que hasta aquí cuento, hasta aquí digo, hasta aquí comparto, hasta aquí sí. Ese hasta aquí me ha mantenido en esa frontera donde puedo mantener, digo yo, una relación buena con cualquier persona. Ponele, con cualquier persona. Pero he ido trabajando en eso. Con Nati, siento que yo ese trabajo no lo tengo que hacer porque ya está dado. Entonces me da como ¿sí me entiendes? No me siento relajada en la comunicación con Nati y en la tranquilidad de que podemos dejar de hablarnos muchísimo tiempo y cuando volvemos a encontrarnos es como que ese tiempo no ha transcurrido, o sea, seguimos siendo el cariño sigue vigente, el aprecio sigue siendo vigente, nos reunimos y estamos dispuestas a trabajar, a compartir, a lo que dé, pero no siento presión, esa es la palabra. Sí, no siento presión, no siento que tengo que cuidarme, no sé, no siento que tengo que hacer este trabajo de este es mi límite o no es mi límite. Dije no, porque mucho es eso, ¿no? De trabajar también lo que digo, lo que no digo, porque no todo el mundo te va a recibir, o sea, no todo el mundo va a entender desde dónde tú estás diciendo lo que estás diciendo y lo va a recibir Claro, de la misma manera. Y también exacto. registrar al otro es un trabajo que uno tiene que hacer cotidianamente. Con Nati Sí, bueno, no, ya sentí. no me da ese esfuerzo. Me pasa lo mismo, o sea, es eso, es como un espacio de no juicio, o sea, donde vas a compartir con Sí, un otro, sí, donde sabes que el otro te va a aceptar, o sea, o va a recibirte sin juicio, sabiendo que en todo caso, si vos estás ahí, bueno, estás ahí, ¿qué va a estar? Entonces no pasa nada con eso. sí, Eh, sí, es un se da espacio eso. de donde también me pasa eso, que no siento que haya juicio. Igualmente ya con eso también está la herramienta, digamos, del registro. No me pasa con vos, pero me puede pasar con otra persona, entonces siento que esta persona me molesta, me revienta que me enjuicien, me molesta sentir que esta persona tiene un juicio hacia mí, o sea, listo, lo registro, punto, no pasa nada tampoco, porque también puede Sí, suceder. y también saber que el global es la Tierra, convergente es el Sol, y nosotros ni globales ni convergentes. Ah, total, total. El tema es que, bueno, uno el impacto lo siente, lo puede sentir, Sí, el impacto, ¿no? Sí, eso, ¿no? El otro es otro, punto, no pasa nada. El tema es que bueno, se vuelve difícil la comunicación cuando de otro lado a uno mismo le pasa, ujú, que está emitiendo un juicio, puede emitir un juicio. ujú, El tema es que, bueno, en cuanto más consciente podemos ser de eso, mejor, porque esa es la oportunidad para que la comunicación es el puente real. Si yo estoy conversando con vos y a mí me salta un juicio, me empiezo a tener juicio sobre algo que hayas dicho, o me miraste diferente, digo, ay, ¿qué? Dije algo mal, ay, ¿qué? ¿Entendés? O dije algo que no le gustó, entonces ahora se va a alejar. Bueno, no sé, lo que surja, sí, yo detecto enseguida, estoy teniendo un juicio, listo, es mi mente, se me activó la mente. Ahí. ujú, Entonces, si yo lo dejo que siga, no va a entrar nada más, no entra nada más, sí, no entra la sí, conciencia ahí. sí, Pero si yo lo registro, le estoy poniendo un freno, ahí le estoy diciendo hasta acá, sí, la estamos frenando a la mente. Entonces sí, ahí es como que ahí respira conciencia, recién ahí. ujú, Y lo mismo sucede cuando, de otro lado, si yo registro que el otro me está enjuiciando, porque también nos pasa que por ahí uno ya se da cuenta de otras cosas que antes no, por ahí en la relación con el otro. Entonces,
bueno, listo, me doy cuenta de esto, listo, o me molesta me haya, o sea, en el mismo diálogo a veces surge también, o sea, no hay que intuir nada muchas veces, Sí, sino que es muy, muy muy expreso, evidente, sí, muy muy evidente. evidente. O muy Entonces, bueno, directo, la registrarlo, persona te lo puede decir directamente. claro. Y empieza a ser más liviano todo de esa forma, porque ahí es donde realmente está el puente, porque estás, como lo estás viendo, lo estás registrando, ¿qué es lo que eso provoca en vos? El impacto en vos. Y estás Ujú, llevándolo al cuerpo. Entonces, el cuerpo se encarga solo y por ahí la relación también puede llegar a fluir, también puede claro. llegar a fluir, o sea, porque estás viendo digamos, como esto de, eso es interpretación, o sea, estoy interpretando también, o sea, estoy viendo que me está pasando esto en mi cuerpo, que me está impactando de esta forma, registro que me molesta y listo, no lo soporto. Entonces, es como decís vos, si yo no registro que no soporto una persona me esté enjuiciando, por ponerte un ejemplo de algo, o Mm, después puede ser que me esté insultando en la cara, si no, yo no lo registro, es como, listo, no hay un límite ahí, entonces puede seguir pasando. Así literalmente pasa literalmente con una relación con un otro. sí, Imagínate la realidad misma, también lo mismo. O sea, bueno, listo, mandémosle, porque total, ella puede con todo, ella puede. Vamos, 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 vamos. Entonces, si yo no registro que si me como esto me inflama, si me como esto en este momento, por decirte algo que tiene un margen de errores, si me como esto me inflama, y el cuerpo entra en que quiere comer, entonces bueno, dale con todo, dale, dale, cualquier cosa que venga va a estar bien, entonces no importa. Yo digo si vos decís una cosa, listo, después no pasa de un día muchas veces, que en el mismo día te sucede de que te viene exactamente lo que antes habías dicho, ujú, bueno, a ver, para ponerte a prueba también en esto, ¿no? sí, Que viene el desafío, en definitiva viene el desafío, sí. porque para mí es eso, la realidad está haciendo eso, o sea, la vida es un constante aprendizaje y esa es, Los límites que te pone la realidad, digamos, yo siento y percibo que cuando tú estás en un estado consciente de disponible, abierto a leer las señales sutiles de la realidad, no tiene por qué venirte tan fuerte o sea, es como la mamá, ¿no? Al principio te dice, cariño, no hagas tal cosa, cariño, no hagas tal cosa, cariño, no hagas tal cosa, y el tal puede llegar a darte una palmada. Oye, te dije que no, ¿sí? Y más o menos así es la realidad, ¿no? Entonces, hubo tremendo. dos cuestiones donde yo las noté. La primera fue cuando, a ver, lo voy a hablar desde la astrología. Los que conocen de astrología, tengo una luna en Aries. Entonces, esa luna en Aries hace que yo sea, cuando me sienta amenazada, yo explote. O sea, soy muy reactiva, ¿no? O era muy reactiva, ya es muchísimo menos, ¿no? Pero salta, ¿no? Cuando te toca un límite y no lo salto a atacar, a gritar, a enojarme, ¿sí? Y venía la realidad desde el 2013 colocándome como que, cariño, esto tiene que ir mermando, cariño, hay otras maneras, cariño, hasta que me puso en temas límites donde eso lo tiene permitido fulanito de tal, pero tú no. Era como esa instancia de que, ¿por qué tal niño, no sé si a ti te pareció, te pasó de hermana, ¿no? Que al niño menor le permitían ciertas cosas y a ti no. Que ciertas libertades algunos las tienen, pero tú no, ¿no? Total, sí, 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 Por sí. el rol que tienes. Y yo no escuchaba, yo no escuchaba, yo no escuchaba, hasta que me puso un límite y no pasas. O sea, estas reacciones ya no. Y yo, ok, ya la entendí, ya después de eso. Y se me intentó reactivar nuevamente en una ida, no recuerdo cuándo fue, eso tuvo que haber sido 2021 quizás, haciendo una fila para pagar el permiso de circulación del auto, que estaba haciendo la fila y algo pasó con un niño, algo pasó de que yo era muy de la justicia, ¿no? Que si veía algo que no estaba bien, entonces hablémoslo, dialoguémoslo, impongámonos, no, eso no puede seguir pasando. Entonces creo que fue que llevábamos como 4 horas de fila. Yo decía, pero ¿cómo a este rayo de sol 4 horas con temas digitales? ¿Sabes qué hacemos haciendo filas si esto se puede pagar digitalmente? Y había un señor con un niño las 4 horas al rayo del sol. Yo decía, pero o sea, ¿cómo son de injustos? ¿Por qué no hacen pasar a las personas que llevan niños? Entonces el vigilante decía, no, es que los traen a propósito para volarse en la fila.
Entonces yo decía, pero si es mamá soltera, si es papá soltero, si no tiene quien los cuide, entonces se jodió. Y ahí empecé yo como a tratar de elevar la voz y a tratar de enojarme y tal, cuando no sé qué pasó, pero lo percibí y la realidad me decía, Sandra, baja las revoluciones y mira otra cosa. O sea, no confundas tu razón con la realidad. Respeto por la realidad. La realidad es que sí, el niño lleva 4 horas, el papá lleva 4 horas, estamos 4 horas acá. Realidad, respuesta. Esto es para algo. Entonces, esa tendencia a querer cambiar a la realidad por la fuerza, eso no es violencia, es violencia. Entonces, ahí en eso se me bajaron los humos ahí. Y dije, ok, ok, ok. Ya no recuerdo mucho porque fue en el 2021. Ahí tuve que haber visto otras cosas que me hicieron calmar, que no tiene que ver, o sea, que no se malinterprete con reprimir, porque lo que hay que atender es que sí se me levantó el reactivo, pero yo me di cuenta cuál era mi foco, ¿no? Mi foco, el tema de la justicia, el tema, y hay una distorsión en lo que uno asume como justo, o sea, justo según quién, justicia según quién y para qué, ¿sí? Entonces, si vienen muchas lógicas, depende de la lógica, es justo en una cosa y es injusto en la otra, ¿no? Entonces, bueno, realidad, respuesta, y ahí, bueno, en fin, esa fue como una límite que me puso y yo siento que fue un límite muy amoroso, porque fue directamente a mi conciencia, no fue algo que me pasó, que de pronto me pasé de casillas y nunca de violencia física, no, pero que tal que una explosión así puede dar a que yo quiero obligar a otro a hacer otra cosa, ¿cierto? Que no quiere hacer. ¿Y qué me faltó ahí? Me faltó conciencia, me faltó tiempo, me faltó ralentizado, me faltó observarme. También está esto, ¿no? De qué es lo justo. ¿Qué es lo justo? O sea, en principio, con eso el trabajo que hago es como teniendo como marco, ¿no? Como el marco, el concepto que es lo justo donde está. Eso como una nueva manera de ver a la justicia, ver lo justo, ¿no? Mm, Eh, entonces, en base a eso, también teniendo en cuenta ese marco, ese concepto, bueno, ¿qué herramienta tengo? El registro, volvemos a lo mismo. Entonces ahí en esos casos ayuda mucho eso, ¿no? De poder bajar a lo analógico nuevamente, volvemos siempre a mm, lo mismo, ¿no? sí. Me molestan las injusticias, me molesta que esta situación que estoy viviendo como injusta, porque Ujú, eso es lo que te está, lo que vos estás pasando a la parte física, digamos, ujú, estás volviendo concreto en realidad lo que está en tu mente en ese momento y bueno, y a partir de eso sí se pueden abrir un montón de cosas, ¿entendés? Porque por ahí, capaz, en una situación así, una vez que uno hace el aprendizaje y el registro, integra lo que tiene que integrar, bueno, tal vez justo se te viene, justo, en casualidad, justo, una manera de acercarte a la persona y decirle de una forma de que no le va a caber duda que va a comprenderlo. mm, No sé, como que empiezan a generarse otras dinámicas claro. que, que, De que comunicación, por o ejemplo. a veces que ni siquiera tenés que decirlo. Y algo Exactamente. pasa, y algo pasa. Sí, sí. Porque en realidad vos tienes que en ese momento registrar eso que te estaba pasando y bueno, y atender también el requerimiento biológico muchas veces. En muchas situaciones es atender el requerimiento biológico. Te voy a poner el ejemplo que viene por ahí una familia que está muy en situación de mucha disputa por ahí. Entonces esto, ¿no? De que cuando eh, van a ingresar en esa situación de discusión y hay niños de por medio, Ujú, hay uno de los dos que siempre se tiene que dar cuenta antes. Uno de los dos. Entonces, obvio que ahí hay un montón de cuestiones más que contienen eso que se comunica en ese momento. ujú, Pero para llevarlo bien a lo concreto, es uno de los dos se tiene que dar cuenta. Entonces, ese tiene que poder frenar. Cuando está entrando en claro. esa situación de discusión y de grito y de amenaza, lo que sea, si hay niños de por medio, porque obviamente que también, si no hay niños de por medio, también porque es un trabajo personal de la puta madre tremendo para uno mismo. Poder Mm, frenar y trabajar eso, ¿no? mm, Pero uno no tiene que frenar. Y si estás en la cocina, uno se tiene que ir de la cocina. Y yo te diría más todavía, te diría más. Si vos registrás que en ese momento te vino la respuesta automática, que es o atacar, o ujú, huir, o hacer, ujú. que son tres las respuestas, atacar, Sí, huir o sí, hacer muerto, sí. biológico. Si te viene la respuesta de ataque o huida, huí,
¿Por Ujú, qué? Porque le estás dando al cuerpo su requerimiento. Entonces vos le estás diciendo al ujú, cuerpo, tranquilo, nos estamos ocupando. ujú. ¿Entendés? Me estoy ocupando. No tenés que después mostrármelo en pantalla gigante con un síntoma más grande o con un síntoma que para mí el síntoma puede ser biológico o puede ser patrón de la realidad, una Sí, discusión mucho más grande, sí, un síntoma relacional, digamos, ¿no? De sí. diálogo mucho más en otro nivel. Entonces, yo lo he hecho un montón de veces, o sea, esto de estoy entrando en una situación donde sé que voy a discutir, están los chicos de por medio, yo me voy, ahora vengo, me voy a caminar, ya cuando vuelvo soy la misma, no soy la misma, es otra, o sea, Claro, te no, estás no, dando tiempo a nivel de la mente de poder verte cuáles son tus argumentos, cuál es la realidad. O sea, te estás dando tiempo. No estás negando lo que te está pasando, te estás haciendo cargo de lo que te está pasando, porque es que uno piensa que hacerse cargo es responder, como con lo que tengo, con el programa que y eso, tengo. y eso es una respuesta también, el salir e irse y darle al cuerpo lo que está pidiendo en ese momento, que es un requerimiento de huida, de porque acá hay peligro, porque Ujú, acá o ataco o huyo. Bueno, sí, entonces, es una capacidad de respuesta. Yo después me di cuenta que esto era una respuesta. Es también claro, responder. Después cuando claro. volví, hasta el otro el tema ya no es un tema, Ujú, cambiamos de tema, o también el otro se dio cuenta por ahí de algo que tenía que darse cuenta, sí, o nada, o ya uno piensa diferente, porque por lo general a veces nos pasa eso, de que peleamos, o sea, discutimos por quién tiene la razón, se sí. activa el ego, queremos tener la razón, eh, o bueno, no sé, pueden surgir muchas cuestiones ahí de por medio. Queremos que el otro, modificar al otro, queremos modificar al otro. Es que eso, con el ejemplo que te daba, yo decía, eso es la tendencia que uno tiene de querer modificar la realidad o de controlar la realidad de acuerdo a la respuesta que yo tengo en mi mente. Es que esto debería ser así, lo justo es tal cosa. Y ni siquiera tengo la capacidad de relentecer lo que pasa de aquí a la reacción, ¿no? O sea, estoy sintiendo esta química, estoy sintiendo esta emoción, hagámonos cargo de esto que me está pasando. ¿Es miedo? ¿Cuál es mi afán de justicia? Porque hay una cantidad de distorsiones en el afán de justicia que uno las camufla de querer ser bueno y en realidad es un ocultamiento de uno mismo. O sea, hay algo en mí que yo no quiero reconocer, entonces yo me voy a pasarle como pulsión ser justo, ir por causas justas. Y cuando me toca a mí hacerme cargo, por ejemplo, la lucha porque los animales estén bien, que no tal, y cuando me dejan un animal a cargo, no soy capaz ni siquiera de bañarlo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? Estamos escondiendo muchas cosas detrás del deseo de justicia. ¿Cómo ves tú esta dinámica de la crianza respetuosa cuando la persona o el adulto que quiere impartir la crianza respetuosa aún no tiene a vista sus heridas de infancia, no tiene a vista la gestión emocional ni psicológica propia? Realmente se puede hacer una crianza respetuosa cuando yo ni siquiera conozco cuáles son mis patrones y lo único que quiero es ir por esa justicia social que en realidad no tiene base porque yo todavía no tengo trabajado absolutamente nada. Total, porque el área social es el último, es lo último. Sí, yo escucho muchas cosas de crianza respetuosa, o sea, lo veo, pero sí, todavía lo veo un poco como muy en el aire, digamos. Hay cuestiones, hay pequeños acercamientos y demás, pero en principio es eso, es un trabajo profundo. Si yo no puedo reconocer las manifestaciones mínimas somáticas que tengo cuando un niño tiene un berrinche, Ujú, realmente capacitarse en observación, en esto de la escucha interna, en la confianza en la biología, en un montón de cuestiones. Te digo porque no es que yo antes era esto, yo ya lo tenía asumido, lo tengo integrado, integrado entre comillas, ujú, pero lo voy asimilando todavía, no es algo que yo me bancaba de entrada un berrinche de uno de mis hijos, ¿no? ujú. Mi gran maestro y impulsador de todo esto fue mi primer hijo. Desde ahí empecé con todo el proceso de, Ellos hay son los algo más, maestros, hay algo más. ellos son los educadores. Bueno, me pasó una vez con Noah, Ajá. estaba teniendo un berrinche en el 2021, fue esto. Estaba teniendo un berrinche, él no era hacer berrinches así de grandes, y me llamó la atención mucho que haya tenido un berrinche tan grande, y yo me senté ahí con él, y yo iba notando que enseguida yo quería modificar la situación.
Ujú, Quería que él deje de hacer ese berrinche porque ujú, lo quería sacar de ahí, ¿no? ujú, Y de a poco me fui respirando, respirando al lado de él, tranquila, tranquila, me fui tranquilizando yo, entrando yo en una autorregulación, empecé a ujú. autorregularme, mientras que él hacía su berrinche, me acerqué, lo contuve y demás, me di cuenta de que había un berrinche que yo no estaba haciendo, que yo quería hacer un berrinche que no estaba haciendo. Mira. Y me di cuenta, exacto, se me vino en sí, la nada, se me vino de la nada, porque empecé a respirar, a respirar, a respirar, y nada, fue eso. En ese momento dije, claro, hay un berrinche que yo no estoy haciendo y yo quiero hacer un berrinche por esto y quiero gritar y quiero así fuerte, de sacudirme para todos lados y no lo estoy haciendo. Era una situación del momento. Sí, sí, sí. Y nada, fue darme cuenta que de eso y él empezó a frenar. A frenar, a bajar y se tranquilizó. Pero bueno, eso en el 2021. Ahora te puedo decir en el 2024, con otras herramientas, poder reconocer las manifestaciones somáticas. Si está haciendo un berrinche un niño, es ay, mira, se me comprimió la garganta, se me tensionaron las músculos de la garganta. Listo, registrarlo. Lo que más estoy muy pesada con el registro Ujú, porque es algo que ujú, pasa. Pero mínimo, en el momento que vos puedas, primero, bueno, respirar, estar más en contacto con el momento, o sea, llevar oxígeno, porque ujú. también vos vas a querer salir corriendo de esa situación. Sí, O sea, es la respuesta capaz que es de huida de la situación, muy sí, probablemente sea esa. sí. Y no vas a salir corriendo en ese momento porque hay una necesidad de una persona menor de edad que está requiriendo tu contención en ese momento. Si no lo puedes hacer porque alguien no te... Ahora, si vos no podés y hay otra persona adulta, podés, te pones tu ratito y capaz que tu situación, capaz que mejor que salgas y que vuelvas a entrar de otra manera, Ujú, pero si no hay esa posibilidad de que otra persona te pueda relevar o reemplazar, bueno, que vos digas, no tengo la capacidad en este momento, no puedo, no soporto esto, y no te puedan relevar, bueno, listo, respirar profundo, hacer ese trabajo de registro, se me contrajo esto, se me contrajo la espalda, ya el mismo, a mí me funciona esto, yo te digo que a mí ujú, me funciona, puede haber otras, otras maneras mucho mejores, y las quisiera ujú, escuchar, o no sé, a otras alternativas, pero a mí me funciona el respirar profundo, registrar, eh, es lo que me está pasando en el cuerpo en ese momento, y bueno, listo, y eso, y ahí acompañar eso. Pero claro, si no tenemos esa mínima capacidad de observación, eh, no, ¿cómo acompañar situaciones de desborde? Si uno está claro, desregulado, no puedes acompañar la regulación de otro niño, que luego se va a convertir en su propia autorregulación, porque eso mismo claro. que él toma del ambiente, hay una persona presente, estable, que lo está acompañando, esa misma estabilidad después la convierte en su matriz, como se impregna como esto de, bueno, esto va a ser el contenedor, lo que me va a contener a mí, o sea, ¿no? Como esto de tomo de esta situación que me está mostrando el contexto, el aprendizaje de cómo contenerme y cómo autorregularme en una situación donde yo tenga que hacerlo solo, digamos, ¿no? Pero si yo tengo Ujú, una persona al lado totalmente desregulada, que en vez digamos, de contener y de acompañarme a que ese tránsito y ese proceso empiece y termine en algún momento, ujú. lo incremento, bueno, la verdad que, y después salir a hablar de crianza respetuosa me parece medio difícil. ¿Cómo ves tú el respeto por el error aplicado en en la crianza respetuosa? Y en la crianza yo lo veo como que es la base. O sea, el niño aprende a caminar, pero antes aprende a gatear. Primero, o sea, antes de eso está en una posición donde uno ve que la mayoría piensa no está haciendo nada y que enseguida quiere que gatee, enseguida quiere que camine, enseguida quiere que corra, Ujú. enseguida quiere... Y en realidad cuando menos está haciendo supuestamente es cuando más está haciendo. Sí, Ahora hay una sí. lectura muy linda para hacer que se llama ¿qué hace el niño cuando no hace nada? Y vos ves ahí que está acostadito, quietito, cuando en los primeros días de vida, ¿no? Sí, sí, Y sí, unos meses más. Y sí, está haciendo millones de movimientos, millones de... que tenés el Gasparín, tenés el movimiento este sí, del cuerpo, que son como... sí. son reflejos Ajá, espasmódicos, pero que en realidad tienen una función en el función. desarrollo del desarrollo motor, ¿no? Sí. Eh, y para uno es como, no está haciendo nada. O sea, quiero que enseguida quiera que gatee, que enseguida después de que gatee, como cumpliendo Ujú, expectativas de desarrollo.
Ujú. Eh, pero en realidad lo importante es eso, es ir viendo que siempre está haciendo un montón de cosas, que eso no es un error que no gate, al contrario, es parte del proceso, de parte del desarrollo. O sea, Claro. obviamente, no, después se puede conversar las etapas del desarrollo, bueno, un Ujú. montón de cuestiones que hay como un marco de lo esperable en el desarrollo motor, hay como una cuestión de un marco de evolución genética y demás, ¿no? Ujú. Eh, pero la primera tendencia que tenemos es que cuando camina queremos que corra, cuando corre queremos que trepe, cuando trepe queremos que... Ujú. Entonces, y todo lo demás, o sea, ¿qué quiere decir? Que ahora está en un error, que no está... Claro, o no sea, sé. en un error respecto a tu expectativa, no respecto a la realidad. Bueno, Eso hay que aclarar. esa la... 3 días antes de nuestra reunión del día de hoy, bueno, a propósito, estamos grabando el 21 de septiembre del 2024. Estamos al día 265, si no me estoy equivocando, no estoy seguro. Hoy no vi las métricas, me vine derecho a nuestra reunión y no vi las métricas. Estas dos chicas siempre trabajan con el alcance, ¿no? Trabajar en el alcance y no en la sobreexigencia, ¿no? Porque venimos de un paradigma donde la mujer en su trabajo doméstico tiene que multiplicarse. Y si no está cumpliendo las expectativas de la sociedad que tiene sobre la mujer como madre, como esposa, como, ¿sí? Entonces ella se siente desvalorizada, ¿no? Entonces, como se siente desvalorizada respecto a la mirada que tiene de la sociedad, entonces se sobreexige. Esa era como la dinámica de la que venimos, ¿no? Después viene la dinámica de que nada me importa, rompo todo, entonces no familia, no hijos, no nada, entonces, en fin, también nos fuimos a una polaridad. Estamos regresando bueno, a construir familia, a construirnos a nosotras como mujeres primero, y luego en relación a un esposo, en relación a unos hijos, y que ya es una elección, ¿no? No es obligación por supervivencia tener un marido, es elección. Yo decido estar en familia o no estar en familia, que eso me parece una de las mayores libertades. Dice, no hay libertad, pero o sea, que yo tenga en el 2024 la elección en un país democrático donde yo puedo elegir con quién casarme, dónde casarme o no casarme y quedarme soltera, tener hijos o no tener hijos, a mí eso me parece una gran libertad de la cual pues no deberíamos darla como tan sentado, porque ya sabemos que en otras culturas eso no es tan electivo, ¿no? De hecho, a los 7 años ya te tienen esposo y eso me parece terriblemente aberrante desde mi postura, pero uno entiende y puede comprender es la manera que tienen esas culturas de asegurar un futuro para esa hija, ponele. Es una de las tantas situaciones o lógicas que están ahí impuestas. Pero en el ejemplo que daba esta chica, una de estas dos chicas que ahorita no recuerdo los nombres, ella decía, mira la diferencia entre castigar un error de un hijo y comprender el error de un hijo. Y ella decía, ¿cuál es el resultado de yo castigar y controlar el comportamiento? ¿Y cuál es el resultado de yo acompañar en la ejecución de ese error? Acompañar en la ejecución de ese error. No es de promulgar el error, acompañar, contener el error de cierto niño. Entonces ella comentaba que ella estaba en un parque infantil y vio que un niño mayorcito, empujó a la niña de ella. Y ella lo vio, estaba ella cerca y lo empujó. Y cuando se acerca el niño y va a sacar a la niña de esa situación y a llevarla a otro lugar, el niño empieza a darle explicaciones de lo que había sucedido. Y lo que había sucedido solo había sucedido en su mente porque no había sucedido nada de lo que el niño le estaba contando a ella, había sucedido realmente y ella lo sabía porque lo había visto. Entonces decía, esa es la diferencia entre contener un error y castigar un error. Lo que hace el niño al momento de ser castigado es que no toma conciencia de lo que realmente está sucediendo y por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo, sino él quiere es evitar el castigo. Ya evitar el castigo es lo que hace sutilizar más, ocultar más el comportamiento por el cual se le castigó. Entonces lo que se hace es hábil en el ocultamiento del error. No, no genera conciencia
ni trae a la su conciencia el aprendizaje que emana de ese error. Es decir, cuando estamos aprendiendo nosotros algo nuevo, donde uno memoriza más, sino es cuando se dio cuenta de un error. Ah, yo la embarré en esta suma. Ah, ya sé por qué cometí este error. Ah, se corrige de esta forma. Y es cuando me choqué con el error que es que yo empiezo a ver crecer mi aprendizaje. Lo mismo ocurre cuando uno está enfrente de un niño. Cometió un error, golpeó a un compañerito. En lugar de decirle, no, te estás castigado, tal cosa, es ver qué le está sucediendo, por qué lo lleva, cuál es el límite que le hace falta a él dentro de su conciencia, a él dentro de su desarrollo, no en comparación a otros niños. Es que este se porta bien y usted se porta mal. Es que ya tiene 7 años y usted no debería comportarse acá. El respeto por los tiempos propios, ¿no? O sea, yo digo, la crianza respetuosa, si no se trabaja a nivel individual, no es ninguna crianza respetuosa. Si la crianza respetuosa está basada en una mirada externa, tampoco es respetuosa. Y si yo tengo que castigar, cuando yo tengo que entrar a castigar como adulto, el que falla no es el niño, soy yo como adulto. Ujú. ¿Sí? Y eso lo fui aprendiendo pues a través de los errores, Pasa ¿no? que, bueno, el castigo también, volvemos a lo mismo. Estamos aprendiendo de que de darle más preponderancia al proceso que al resultado. Es todo un Ujú. desafío vivir en proceso constante, es todo un desafío. Sí, Te lo digo y me lo digo. sí. Eh, entonces, el castigo es la vía fácil, Ujú. es la vía fácil, es lo que lleva, es De sacarme el problema de encima, pensando total, que no se me va a volver más grande más adelante. exactamente. Y la otra vía requiere tiempo, requiere paciencia, estabilidad de uno. Ujú, O sea, ujú. imagínate todo el camino que Sí, tenés que tener previo para poder acompañar realmente un error. Desde sí. ese lugar donde vos te sentás, le das el espacio, abrís el espacio, preguntás qué le pasó al otro, ¿pero qué te pasó? Ujú. Te enojé, ¿y dónde sentiste eso? Para que conecte con él, para que tenga, claro, ¿entendés? Ah, fue en Claro. la panza. Bueno, yo pasé por etapas con eso, pasé por la etapa además de conectar con la emoción. Yo tengo mi momento, obviamente que también tengo mis límites en eso, ¿no? Ujú, Hay días que no, o del día, que hay momentos que no tengo la paciencia para poder sentarme y por ahí me sale lo que me sale en el momento. ujú. Eh, y bueno, registro mucho también eso, ¿no? Hoy no Claro. tengo paciencia, hoy no tengo paciencia para sostener eso, no tengo paciencia, lo registro mucho. Ujú. Eh, porque siento que es algo que es un proceso, también sí es un proceso. La Sí. mayoría de las veces sí, estamos en eso de, bueno, a ver qué pasó acá, de ir viendo, bueno, yo tengo el desafío de que tengo un niño de 7 ahora y uno de 2 que, bueno, pasan cosas. Sí. Hoy son de 7 y de 2 pero antes eran de 4 y 0 digamos, ¿no? Sí. Sí. Eh, entonces, bueno, por ahí hoy por hoy, claro, Noah quiere jugar con Gael como si fuese que está a su altura, digamos, y no, Sí. hay una diferencia, que él tiene, Registrar bueno, al otro, ¿no? Es una belleza que cada minuto estamos, o sea, lo que tenemos que hacer es registrar al otro, registrarme yo y registrar al otro. La y gente se cuando yo le estoy reirá, diciendo, ¿no? Sí, cuando yo le estoy diciendo, cuando estoy hablando con ellos en ese momento, porque contengo a uno, pero no quiero dejar de contener al otro, claro. porque tampoco, ¿entendés? O sea, son los dos, a los dos les está pasando algo, Ujú, y ahí está el abrazo y está la contención. ujú, Entonces, cada uno puede ver, o sea, bueno, listo, a vos te dolió, mucho no tenemos con Gael hablamos, normal, hablamos y contenemos ese momento de llanto y demás, y al ujú, otro es, bueno, a ver, ¿te diste cuenta? ¿Qué pasó? Bueno, vos te diste cuenta que si vos te subías arriba de él de esta forma, es más chiquito, su cuerpo es más chiquito, está formando sus músculos, todavía no tiene la capacidad que vos tenés para moverte tan ágil como lo haces, que me voy dando cuenta siempre que en definitiva lo que le estoy diciendo me lo termino diciendo, porque, ujú, bueno, date cuenta también, pues yo también estoy aprendiendo a darme cuenta al mismo tiempo de muchas cosas, y también al mismo tiempo online, en ese momento, estoy aprendiendo a darme cuenta, ay, mirá qué otras formas tengo de comunicarme que antes, que no sabía que podía hacerlo.
Y Ujú. se te ocurre en el momento porque son situaciones nuevas, por lo general que ocurren. Porque, claro, la situación te obliga a que emerja esa respuesta nueva que tenías ya instalada y no sabías. Con Noah, ahora, Ujú, mirá que me lo dijo Iván, el papá, ujú. me dice, ¿por qué no empezás a decirle que registre, que escriba? Ya él empezó la lectoescritura, está en el proceso de lectoescritura, Sí, sí, está sí, sí. empezando, está en un proceso Ajá, de que todavía no lo tiene tan dinámico, pero está leyendo, lee libros, empezó a escribir y demás. Entonces, también vamos a ver si con Noah empezamos con el tema este de que escriba cuando lo que le pasa, con lo que le va sucediendo, o sea, cuando se le viene el reactivo, ajá. obviamente palabras de un niño de 7 años. Claro, claro. Bueno, que te contaba que al principio lo hacía como más desde lo emocional. ¿Y a vos te enojó mucho esto? ¿Te molesta mucho? ¿Qué te pasó a vos con esto? ¿No? Ujú. Y ahora es más llevarlo al cuerpo. ¿Y dónde Ya, sentiste eso? ¿Dónde te impactó eso? ¿Dónde sentiste o por dónde te pasó eso que vos me decís en el cuerpo? claro, claro, Como son otras instancias. O sea, una no niega a la otra, pero yo también fui aprendiendo en el camino de cómo claro, acompañar. claro. Y bueno, seguramente lo que debe venir para seguir aprendiendo. La gente dice, bueno, ¿y para qué el espacio y el tiempo? Bueno, para precisamente tener a vista estas interrelaciones y estas dinámicas a nivel vincular, ¿no? En el caso de Noah con su hermanito de 2 años, tú atiendes primero al de 2 años porque es el que menos tiempo tiene, es con el que más rápida respuesta le tienes que dar. Si tú dejas pasar eso a media hora, al media hora, él ya no se acuerda de qué fue lo que pasó, o sea, él ya está en otra cosa. O sea, si tú Sí. esperas que hablar primero con Noah, ya cuando vienes a ver, yo no sé qué pasó. Entonces, sí necesitas, por un tema de urgencia, tanto física, emocional y psicológica, de atender primero al menor, ¿no? El más grande te da mayor margen de error, es decir, te puede esperar 10 minutos, 15 minutos y ahí sí vas y abordas al mayor. ¿Pero por qué? Porque tienes a vista. ¿Por qué razón esto es más importante inmediato, en la inmediatez? ¿Y por qué no es que un hijo sea más importante que el otro, ¿no? Entonces el tema de poder saber pasado, presente y futuro, ¿no? La instancia, en el instante yo tengo que tengo un pasado, tengo un presente y tengo un futuro. Y ahí a mí, o sea, esta dinámica en mí me genera mucha calma. En un momento de estrés puedo mantener la calma porque sé que hay pasado, presente y futuro. Y unos receptores van a precisar más inmediatez por un tema de antena y el otro me puede dar más margen de error, ¿no? Como el orden, un orden interno. Ajá, ajá. Entonces la presión como madre disminuye, ¿no? En el tema de la atención, de la inmediatez. Llegaste en el 2013 a la lógica gravitatoria y conceptual, a la LGC. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo ha sido tu proceso con respecto ya a lo estrictamente LGC? ¿Te has ausentado? ¿Dijiste esto ya no relaciono con esto? ¿Qué te hizo regresar? Yo estuve muy presente en la parte social, digamos, de la LGC. Qué loco, ¿no? A ver, me pongo a pensar. Del 2013, no, del 2014, que fue el primer evento que fui, 2014 al 2017. 2016, perdón, al 2016. El último evento fue el evento de Uruguay, 78, de la quinta etapa. Ese fue el último evento. Porque yo ahí me entero cuando vuelvo de ese viaje que estaba embarazada, entonces ahí la vida agarró y me dio ese empujacito de decir, bueno, listo, ahora que para mí fue como ocuparme de un desarrollo, básicamente, sí, básicamente. Justo el 1 de septiembre del 2016 me enteré que estaba embarazada, que fue cuando volvía de Uruguay, que me hizo un test de embarazo. Y bueno, y ahí yo como que no podía con más. Era como, para mí era, esto ya me desborda. Claro, ¿Entendés? claro. O sea, apenas puedo con esto. Entonces, bueno, me aboqué mucho al embarazo, porque me acuerdo que el embarazo me había despertado cosas que, claro, esto, ¿no? Seguramente levantó muchos programas de maternidad Ujú, que claro, mucho para trabajar ahí. Y ahí es donde yo empiezo con el tema de la potencia de acompañamiento de niños de 0 a 3, estudiar profundamente todo eso. Metí como mucho en el mundo del desarrollo, más del ujú. desarrollo motor, del desarrollo vital de un niño. Y ahí estuve, pero o sea, desconecté por completo de eventos, no dejé de ir por completo a eventos y de estar como en lo social del ámbito de la LGC, pero sí siempre estuve en contacto con las novedades
de la LGC. Y siempre sentí que estaba viviendo el proceso. O sea, siempre yo sentí que estaba viviéndolo. Y más acompañando a un niño. O sea, es como que ahí ves un montón de cosas. Y también yo lo reconocí en un momento. Bueno, listo, ahora acá. Ahora, ¿esto cómo se come? En la vida real, ¿cómo se come? En la aplicación de Claro. tu vida real, ¿cómo se come? ¿Cómo te fue de descifrar esa palabra maternar, ¿no? Materna, ¿no? Que es esa pregunta de la terna. Cuando nosotros estamos en embarazo y ahí en la matriz, nuestra matriz biológica, tenemos a una terna. O sea, tenemos ADN de papá, ADN de mamá y una terna de un tercero que se está gestando en base a esas dos informaciones. Y tú contener biológicamente por 9 meses esa gestación. ¿Tú cómo viviste esto? ¿Cómo fue para ti? ¿Tomaste conciencia de que habían tres en esa No, no, instancia? ¿No? no, 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 no. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué no me lo dijiste? No, yo lo En sé en ese el momento. 2024, yo lo sé en el 2024. 2014, que fue mi embarazo, mi último embarazo, no, no lo supe. Yo lo único que recuerdo es que yo me aboqué a hacer metodología con pleno embarazo, que yo digo, ¡ay, qué locura! Ay, por ¡Qué favor. locura! Hasta el día anterior estaba yo haciendo, no, yo creo que en trabajo de parto, o estaba empezando el trabajo de parto y me puse a hacer metodología, algo así, me parece. Pero bueno, ahí pasaban cosas, eso era una locura hacer eso. Una locura porque a mí me pasaban muchas cosas físicas. No, muy loco, porque Realmente, ahora me diste cuenta de eso de que yo estaba haciendo, o sea, justo un tiempito antes de enterarme que estaba embarazada ujú, y estaba haciendo una actividad física en realidad, ujú, que me trabajaba, porque yo estaba con temas de lumbalgia en esa ya, época. ya, Entonces, que trabajaba a nivel fascia. ya, Entonces, eran ejercicios muy básicos, muy básicos, pero me hacían llorar de tan movimientos tan simples que no sabes que era una incomodidad en el cuerpo porque era trabajar todo el sistema encadenado de la fascia, ujú, ¿viste? ujú, Del cuerpo, sí, que es el tejido conectivo que hace la comunicación de la información en el cuerpo, bien, pero que es el tejido conectivo, o sea, es a nivel muy analógico, muy concreto, muy biológico. Y bueno, nada, me enteré de que estaba embarazada y hice un poquito más de tiempo y no seguí. Pero ya a mí se me estaba anticipando esto de atender más a lo biológico, ¿viste? A ujú, la biología. Porque evidentemente fueron muchos años de muchas abstracciones, por así decirlo, que evidentemente yo resoné muchísimo y para mí eran necesarios, yo iba como, ese es el alimento, ¿viste? Como alimentarme en esa área, pero bueno, llegó un sí, momento que la vida me pasó a otro lado, a otra etapa. Y bueno, y el embarazo igual yo lo viví feliz, o sea, o sea, súper contenta, porque incluso yo sabía, o sea, siempre supe que iba a ser mamá, digamos. ajá, Siempre, o sea, de chica lo supe. Pero de grande me pasó que, estando trabajando en pleno microcentro, un año antes me pasó que como que yo no iba, no sabía si quería ser mamá o no, empecé como a ujú, cuestionármelo, tenía 29 años por ahí, y no estaba segura, en realidad. ujú, Y nada, y sentí como, así como cruzando la 9 de julio que está el obelisco ahí, ujú, estaba trabajando ahí en un estudio jurídico, y gente que iba, que venía y demás, y ahí sentí como una cosa así como, que en ese momento se me vino la palabra aurora, no sé cómo decirlo, pero como que no sé cómo explicarte, como dije, voy a ser mamá, así como que sentí que me llegó ese como, que hoy le puedo decir sentimiento. instinto maternal, como Sí, un sí, instinto, sí. algo y bueno, y ahí es como que lo hablé con Iván y bueno, y empezamos a hacer los labores. ¿Cómo te va a ti con la mirada como madre, en tu labor de madre, la mirada externa? ¿Cómo te pega ahora la mirada externa, el juicio externo? Ahora como madre, buena pregunta. Voy a estar registrándolo estos días, ¿eh? En principio me viene, eh, nada, es como que ahí, no sé si puedes, no sé, no me influye mucho. Bien, En ese rol me siento cómoda.
Claro, porque estás Es un rol ocupada en la que crianza y cuando uno está muy ocupada en la crianza, poca mirada tiene del externo. O sea, el externo puede decir lo que quiera, pero uno está tan ocupado en lo que está haciendo que no hay energía para eso, ¿cierto? total. No hay Total, sí, por energía. ahí, por ahí me pudo haber pasado con el tema del destete. Bueno, Gael, estamos hace una semana con el tema del destete. Él cumplió los Ujú, 2 años y enseguida, el 8 de septiembre cumplió. ujú. Y por ahí había una o dos personas que me decían, Nati, ya está, tenés que destetarlo, qué sé yo, y demás. Pero eh, yo sabía pero ¿por qué me lo planteaban? Porque yo también compartía esto de que estaba con ganas del destete, de que ya Ya, destetar, de que ya empecemos el proceso juntos de destete, ¿no? Y por ahí eso, pero yo suelo ser, no sé si es caprichosa o la palabra, o es como que yo escucho, pero después voy a hacer lo que mi proceso me pida, digamos. claro. Entonces es como en ese aspecto. Bien, yo tuve que comprender cosas antes del destete. Me Ujú, lleva como más tiempo porque necesito comprender cosas antes. Como esto de, bueno, ya está, ya puede caminar, ya camina, ya come, ya no mm, es un bebé. Y ya empezar a no verlo como un bebé, al más chiquito es como que, ya, bueno, es mi segundo hijo y el que decidimos que sean, o sea, los dos con los que ya está, no vamos a tener más hijos, ya lo decidimos. ya. Entonces, bueno, no sé, la realidad después decidirá, pero en principio no decidimos que no. ¿Tú sabes a los cuántos Entonces, años yo desteté? ¿Cuántos años tenía Ángelo cuando desteté, digo cinco, yo? No, 5. no, no, pero sí tomé la decisión cuando me di cuenta, uno de los grandes llamados de atención que tuve de la realidad fue cuando me di cuenta que las campañas publicitarias habían convencido a una cantidad de mamás de dos, tres generaciones atrás de la mía, de que era mejor la leche clean que la leche de tarro que la leche materna, ¿no? Claro. Y cuando me enojé mucho, cuando yo pude ver eso, me enojé muchísimo y eso me generó en mí rebeldía. Yo tengo que reconocer que fue rebeldía, rebelarme contra el sistema. Y mi manera de rebelarme con el sistema fue amamantar. Y amamantar hasta cuando el niño lo decida. Yo sabía de plano que no iba a llegar a los 20 años con el bebé acá. Yo sabía que no iba a llegar a los 10 años, que él, por su propio entorno y por su propia decisión, tenía la capacidad de elegir hasta cuándo recibir o no recibir la teta. También dependía mucho de la presencia que yo tuviera en conciencia del momento de amamantar, que no fuera ese momento de estar amamantando y estar cocinando, que algo que tú nombrabas, de estar amamantando y estar viendo televisión. ¿Sí? No quiere decir que el 100% yo hice eso, pero sí trataba de darle prioridad que al momento de estar amamantando fuera una instancia con él. Pues de hecho, amamanté en pleno evento. O sea, Oscar me Me llevaba al acuerdo, niño en la mitad y yo estaba amamantando. O sea, me yo acuerdo, estaba en pensando, Arica, sí, Arica en la falda, sí, recuerdo mucho de los eventos. Y, ¿Y qué pasa? Que bueno, con Angelo lo desteté casi, casi llegando a los 4 años. Y lo que más recuerdo de eso fue que él mismo lo dejó. Un día no quiso. Un día dijo, no, yo no quiero. Y eso fue para mí mi gran logro. Yo no tenía la exigencia de pronto de ir a un trabajo que me obligara a estar 8 horas ausente de la casa. O sea, digamos que yo tuve ciertos privilegios de los cuales me permitieron poder asumir y tomar esa decisión y asumirla en el plano, ¿no? Real, de poder tenerlo hasta cuando él quisiera. Y con Dani, recuerdo que fue hacia los 2 años y medio, él tenía 2 años y medio, el del medio, y yo en ese instante, pues fue muy, muy reciente el tema este de la leche de tarro, y dije, no, cuando él quiera, no, no lo voy a estetar, cuando él quiera. Y una vez, es que yo recuerdo que hacían unas cosas las mamás, en esa época me aconsejaban de que ya estaba muy grande, 2 años y medio, eso se escandalizaban todos los de mi alrededor, de que cómo era posible que la leche materna no le daba nada, que eso era pura agua. Yo decía, mira, ¿qué tal yo haberle puesto atención a esta gente de que era agua, que era mejor darle otras cosas que no la leche materna? Y un día llega y dice, no, mamá, ya no quiero. 2 añitos y medio, no, yo no quiero. Y es que luego él me contó de que a él ya le daba pena.
estar ahí, que sus amiguitos lo vieran, porque ninguno de sus amiguitos ya tomaba, hacía desde los 6 meses, ya muchos no les dieron teta, o sea, nunca supieron eso. Entonces, como que lo veían los amiguitos y él no se sentía cómodo y entonces la dejó. Y ese fue el secreto después que me dijo, yo la dejé por eso, pero es una decisión de él. Y a mí me parece importante que el tal empoderamiento y la tal independencia aparece es cuando tú le das el tiempo a la persona de elegir por sí misma. Entonces, aunque no le gusta el brócoli y esta es la hora que todavía no le gusta el brócoli, él se lo come. ¿Y sabes por qué se lo come? Porque sabe que le hace bien. Pero eso lo logré cuando le permití a él que estuviera por un año, no recuerdo cuánto, pero fue un tiempo largo, de que el brócoli se quedara ahí y que él lo apartara, que él no quisiera comérselo y que no lo regañara, no lo retara, no le lo comparara, de que como si tal fulanito sí come y tú no comes, sino decirle cada vez que no lo comía, esto lo necesita tu cuerpo, esto tiene tales, tales, tales vitaminas, esto te ayuda a pensar mejor, esto, ¿sí me entiendes? Y cosas que fueran lo más cercanas a la realidad posible, ¿no? No decirle mentiras, no decirle... Entonces ahora es como muy, digamos, él molesta mucho por ciertos sabores, entonces no le gustan las cosas revueltas. Yo decía, qué tan difícil para un padre comprender que si a mí me gusta el huevo revuelto con el arroz, no necesariamente a mi hijo le gusta de esa manera. Qué tan difícil para el padre es de que póngale el huevo aparte, el arroz aparte, y si tiene que ponerle 3 platicos, pues póngale 3 platicos, ¿cuál es el problema? Si lo importante es que le haga caso a usted como padre o lo importante es que el niño se alimente y encuentre la conciencia que necesita para recibir el alimento. Yo considero que es mucho más interesante que el niño por sí mismo vaya adquiriendo la conciencia de por qué come y para qué come. Poner. Total, y que se mueva dentro del margen de su interés. Claro, 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 claro. Y bueno, eso a mí me emociona, o sea, a mí me emociona, a mí me parece que este tema doméstico hay tanto, tanto de dónde sacar y tanto de dónde enriquecerse y que son desafíos, autodesafíos, que te vas a enojar, que te vas a frustrar, de que vas a sentir un día que no puedes, pero en la medida que tu mente y tu expectativa está en crecer, no en cumplir objetivos, es donde más, más elongación vas a tener, no sé, me parece esa palabra, ¿no? Elongarte más y tener más flexibilidad y más alcance. Bueno, Total. Minati, te agradezco muchísimo que me hayas permitido abrir este tema de la maternidad. Te agradezco mucho la apertura, el querer estar. Yo sé que no es muy fácil, o sea, exponerse acá y vuelvo a reiterar, gracias, gracias por eso. Y nada, te dejo para que te despidas. Bueno, no, yo te agradezco a vos por tenerme en cuenta y sí, también hoy un tránsito que fue muy contenedor para mí, me sentí cómoda, fue distendido, por suerte, y bueno, agradezco tu trabajo también que estás haciendo, tu entrega, y bueno, y espero que esto le pueda servir también para muchas personas, ¿no? Que si lo escuchan, si se toman el trabajo de escucharlo. Que les genere preguntas, ya con que les genere nuevas preguntas ya Sí, está el trabajo hecho. total, total. Y bueno, Sí, si quieren proponer algo también en referencia a lo a que lo les que surja, también no hablamos. estaría mal. Claro, claro. Bueno, tal. Bueno, Gracias, Nati, gracias. un abrazo gigante a los oyentes Bueno, que han llegado hasta acá. Muchas gracias. Esto ha sido la emisión número 27, una invitación a profundizar en cada aspecto de nuestra cotidiana y doméstica vida. Así que un abrazo a todos. Besos, besos.